Muy buenas tardes, amigos y amigas seguidores del fútbol. Bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo. Esta vez con más deporte Paraguay, con Rey Electrosport para todo el continente. Y por supuesto, con la compañía de siempre, con quien les habla, su amigo incondicional, su amigo de apoyo siempre, Julio Alberto Cazón. Ya les damos la bienvenida a esta cobertura deportiva por la fecha 5, aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco, desde el corazón de América del Sur, desde Paraguay. La temperatura agradable, me parece que se vino un poquito el refresco por ahí, pero vamos a ir dilucidando todo lo que va pasando aquí en el estadio, en este escenario deportivo, donde van a enfrentarse el equipo de Olimpia y el equipo de Rubio Ñu hoy a las 18:30 horas. En 30 minutos, puntualmente, arranca aquí por las pantallas de Más Deporte Paraguay y por supuesto Rey Electro Sports y todas nuestras repetidoras en el continente para lo que va a ser este gran partido. Los saludamos a mi dupla de siempre, también el que nos acompaña siempre en cada partido, porque ya prácticamente está todo preparado. Dilucidado el equipo de Olimpia, dilucidado el equipo de Rubio Ñu. Le damos la bienvenida al que más sabe del fútbol paraguayo del mundo, interestelar, intercontinental, intermundial, de todas las galaxias, de todas las competiciones, el querido César Ramón Arévalos. Buenas tardes, bienvenido. Hola Julio, buenas tardes para vos, la gran audiencia Más Deporte, a Rey Electro Sport. Estira la señal de los Estados Unidos para nosotros, el mundo entero, ya estamos presentes, 28 grados, Estadio Defensores del Chaco para este compromiso entre Olimpia, que va a seguir manteniendo la punta, pero lo va a tener a su sombra negra, Rubio Ñu, a partir de las 18:30 cuando indique Derli Fabián López, empieza el compromiso. Correcto, una temperatura agradable o más o menos, César, de lo que se puede esperar por ser Asunción. Amanecimos nublado, realmente hoy tenía que ser la fiesta del Club General Caballero Campo Grande, el aniversario y a la vez el Día de los Enamorados. Ayer por la lluvia esto hizo que hoy amaneciera nublado, entonces pasamos para el 21, para evitar problemas, pero acá totalmente abierto el cielo. Sí, para mí que se equivocaron de pronóstico, me parece. Pero bueno, van a aprovechar algunos, me parece que hicieron pasar para poder el 14 disfrutar también. A propósito, saludar a todos nuestros amigos, amigas, por el Día de los Enamorados, por el Día de San Valentín, que seguramente ya hicieron sus reservaciones. Acá ya me llegaron al privado también las reservas en la consentida del patrón. La joyería Tania Tavaris también, que estuvo vendiendo joyas a lo loco también. Algunos dicen que anillo de compromiso, anillo para todo, para casamiento, también para los chicos, de repente uno necesita un poco de joya. También estuvo la reservación con la limusina de nuestro amigo, exactamente, daba el rentacar también, donde obviamente está trabajando a full. Hoy el 14, el Día de los Enamorados, entonces desearle a todos un día de San Valentín, que esperemos que todos pasen de la mejor manera, si es que recibieron nuestra invitación también para que puedan reservar y puedan pasar de una buena manera. Ese es el objetivo. ¿Ya compraste los regalitos, César? No todavía, hoy a la noche. Ya. Mira que queda poco tiempo, ¿eh? Va a salir tarde acá. Pues ya está todo reservado. Bueno, perfecto. Entonces, agradecer y saludar a toda la familia también que están en sintonía de nuestro trabajo de todos los lugares, porque somos una gran familia también, un holding de transmisiones a nivel continental también, que hacemos de forma de lo que uno llamaría también de forma amiga, ¿no? Porque también somos amigos aparte de transmitir esto que nos apasiona a todos, el fútbol, y que estamos de cara a lo que va a ser el Mundial. Este año también estamos haciendo todo lo posible, un esfuerzo extrahumano para poder hacer llegar la cobertura de la mejor manera también. A ver si me van pasando también los retornos, a ver si me dan ok también ahí los amigos. Perfecto, entonces estamos saliendo de buena manera. A Rey Electro Sports, el canal del Mundial, también a Oscar Quintana Jr. también, que se va a ir sumando también con nosotros en la cobertura deportiva también, porque a todos nos apasiona el fútbol. Y bueno, en la semana, hoy estamos con Olimpia Rubio Ñu, mañana Cerro Porteño Nacional, y el martes desde Pedro Juan Caballero, en vivo, por la Conmebol Libertadores, por la fase 2, donde Sporting Cristal tendrá que arribar hasta Pedro Juan Caballero en el Estadio Río Parapití, donde el 2 de mayo, donde hizo historia ya en Lima, y vamos a ver si puede hacer la segunda historia en Lima. ¿Será suerte en Lima o no? Así que
Vamos a ver qué pasa. Por ahora, si te parece, mi querido César, agradecemos y saludamos a todos nuestros patrocinadores que nos dan el respaldo, que nos dan el pulgarcito arriba, así como que vos tenés que hacer también el pulgarcito para arriba en todas nuestras plataformas digitales, en Instagram como Más Deporte Paraguay, en YouTube como Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sports. A suscribirse es totalmente gratuito y, por supuesto, sería de gran ayuda poder recompartir a esa persona que no puede escuchar, que no tiene la posibilidad de poder estar escuchando nuestro trabajo. Entonces, tiene esa posibilidad, porque hay gente que está trabajando y no puede. Entonces, de esta forma, nos dan un like, nos dan un me gusta, comparten la señal y por supuesto también se suscriben, que es totalmente gratuito, no tenés que pagar absolutamente nada. Si vos querés apoyar nuestro trabajo, de repente querés sumarte con nosotros en las transmisiones, lo podemos charlar, pero para suscribirte al canal es totalmente gratuito. Puedes escuchar no solamente en vivo en el partido, sino que después de que termine el partido también podés volver a reescucharlo, queda grabado en YouTube para que de esa manera puedas reescucharlo cuantas veces quieras, lo puedas reproducir también. Sería para nosotros fundamental. Si te parece, saludamos a todos nuestros patrocinadores que respaldan nuestro trabajo en el día de la fecha, César. Coltipe, Industria Deportiva, balones conectando profesional, equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial e industrial, informe al 0994 31 20 13 y el 0992 22 27 90. Coltipe, Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021 600 480 y al 0981 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985 120025 y 0961 760288. Gemelos. Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio y eventos deportivos y sociales. Informa al 0972-200-220. Golden, seguridad privada. Clínica privada Moreno Azorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1061 entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021-211-886 y 0181-2070-39. Clínica privada Moreno Azorero. Luz Baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza para Urein 967, casi Teniente Mariña. Informes al 0984 476135. Luz Baja, diseño e impresiones. Tabal Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remix, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 0981 11 90 19 0983 89 47 57. Tabal Rentacar. La consentida del patrón Urban Bar Grill, la mejor picada y bebida bien fría. Informes y reserva 0971 34 0004. La consentida del patrón. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo en tu celular, envían un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informe al 021 22 12 14 y 0981 52 58 08. Cerrajería el automóvil General Santos. Si hablamos de ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda, el único lugar, Copetín León. Informa al 0981 47 6778. Copetín León. Estación de servicio Petrofar Bonpoleski. Calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. Lo personal es Petrofar Bonpoleski, esquina Defensor del Chaco, Vía Lisa, a paso del Cruz Sol de América. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. Monseñor Ismael Rolón 496. Informa y reserva al 0984 3065 04. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. Tania Tabarelli, Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Complejo La Torre. Informa al 0972 23 56 84. Tania Tabarelli, Joya. La auténtica receta de la chipá de Cacubén en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipá tradicional, chipá de bien picante, multiforme, recocido. Pedido al 0986 90 16757. Chipería Oscarcito. El directivo César Antuna, del Puerto de Sport Capivari, les recuerda sí al full y no a la violencia. Gran cena aniversario del Club General Caballero de Campo Grande. Organiza la mutual del Club General Caballero de Campo Grande. Sábado 21 de febrero, 20 horas, 50.000 adhesiones. No te podés faltar, Julio. Perfecto. Entonces pasa para el 21, me dijiste, César, lo que va a ser el festejo. Así mismo, pasa para el 21. Bueno,
para que la gente entonces vaya sumándose ahí, de que uno entiende que de repente pasan esas cosas que pueden acontecer, el tema de la inclemencia del tiempo, a pesar de que hoy claramente se termina cambiando el clima, pero en Asunción a veces es así también, César, uno tiene que prever, mira, el tema de la meteorología, pero a veces no funciona del todo, ¿no? No, totalmente. Yo creo que hubiesen esperado esta mañana a ver cómo el tiempo, pero si hablamos esta mañana, esto recién esclareció o se abrió a partir de la tarde, Julio. Claro, entonces ahí hace que se dificulte un poco. Pero bueno, usted no va a dejar de sonreír, es el Día de los Enamorados también. Esta transmisión va dedicada a todos los enamorados y enamoradas, a todos los valentines, a valentinas, en su santo ara o en su día de santo, homónimo a ese nombre también, que lleva por supuesto el nombre de Valentín o Valentina o Valen, algunos también, creo que viene de ahí el nombre, y que obviamente están escuchando nuestro trabajo. A ver, déjanos tu comentario. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Será Olimpia? ¿Será Ruido Ñu? ¿Será empate? Déjanos acá en la caja de comentarios también de lo que crees que puede llegar a suceder en el partido. Y bueno, quiero sumarlo a alguien también que está con nosotros también haciendo la parte técnica, trabajando también con nosotros de forma continua y que siempre también comparte con nosotros nuestro trabajo. Buenas tardes, bienvenido Miguelito Almirón. Buenas tardes, Julio, saludo gigante para todos, ya preparando para lo que va a ser la gran cobertura de la Recopa Sudamericana y después, si Dios así lo permite, vamos a estar en el Superclásico del fútbol paraguayo, que ya tiene confirmación, ya tiene fecha confirmada, ¿no? Y horario también. Bueno, perfecto. El jueves, este jueves sería el primer partido y el siguiente jueves, bueno, para que la gente dimensione, primero en Lanús, este jueves y el próximo jueves sería en Río de Janeiro. En el Estadio Maracaná de Río de Janeiro ya vamos a tener de vuelta entre Lanús y Flamengo al próximo campeón de la Recopa Sudamericana. Y bueno, y después entre esos dos partidos, el próximo sábado también, acá cerquita nada más, en la Nueva Olla, en el estadio de Cerro Porteño, se va a disputar el Superclásico del fútbol paraguayo. Muchas gracias, Miguelito. Ahí, para tocar un poco también, ya algo que se me adelanta también, el Superclásico, día sábado, César, sería, ¿no? Así mismo, día sábado, ya te voy a estar dando un poco la fecha correspondiente, ya se programó las 3 fechas. El clásico Cerro Porteño Olimpia, sábado 21, 18, 30 el horario. Perfecto, es un buen horario, una fecha, no sé, usted me dirá lo que cree conveniente de ese partido. ¿Es conveniente jugar un sábado, un domingo? La mayoría esperaba que fuera un domingo, ¿no? No varía tanto el día, pero el horario sí, adecuado el horario para que, por lo menos para terminar, no se enfrenten las dos barras, porque normalmente después del compromiso hay los problemas. Barra con barra incluso, ¿no? Correcto, así mismo. Bueno, hay las cosas que va teniendo el fútbol. En Argentina ya no hay ese problema también de que la hinchada se junta con la hinchada. Y bueno, creo que eso se subsana. Pero tampoco es lindo el tema de que público visitante no esté. Por esto que se va dando aquí en el partido, aquí en el Defensores del Chaco, obviamente la gente va llegando, de a poco se va sumando más gente y eso lo pone lindo. Un estadio que se va volviendo de a poco cada vez más, un poco más lleno. Olimpia está puntero y creo que lo va a demostrar en cancha también, César. Lo está demostrando casi los 4 sectores, solamente el sector preferencial el ángulo es solamente para Rubio Ñu, después todos los sectores de la Olimpia. Perfecto, ahí está, muchas gracias. Ya saludamos a nuestros patrocinadores, vamos a ir con el equipo también de tanto de Olimpia, tanto de Rubio Ñu también, porque ya ambos están confirmados y nosotros obviamente vamos a meternos de lleno ya en lo que va a ser este partido, prácticamente a minutos nada más del arranque del compromiso. Todo preparado para lo que va a ser este gran partido, donde obviamente el primero de la tabla de posiciones con 10 puntos, con 3 victorias, un empate y una derrota, recibe aquí en el Defensores del Chaco a Rubio Ñu, que está décimo en la tabla de posiciones, tiene 2 puntos, no ha ganado hasta hoy el equipo de Rubio Ñu, tiene 2 empates, 2 derrotas. Por eso anunciamos el equipo principal de Olimpia y el equipo principal de Rubio Ñu. Así se presentan los protagonistas, mi querido César. El 11 de Pablo
Vitamina Sánchez va con un Gastón portería. Camiseta 27 por la zona derecha, Raúl Cáceres. Los centrales 15, Mateo Gamarra y 22, Juan Vera. Por izquierda 30, Alan Rodríguez. En el medio sector 35, Franco Alfonso. 8, Alex Franco. 6, Richard Ortiz con brazalete capitán. Y 28, Hugo Quintana. Más adelantado 20, Eduardo del Mas. 11, Carlos Sebastián Ferreira. Perfecto. Por su parte, el equipo Santísima Trinidad Rubeñú va con la casaca número 25, Franco Fragueda. Lateral derecho 2, Rodi Ferreira. 31, Brian Blasi. 3, Javier Vallejo. Y 33 por la zona izquierda, Rodrigo Alborno. En el medio sector 11, Juan Jiménez. 8, Rodrigo Rojas. 15, Ángel Cardoso Lucena. 20, Fernando Martínez. 10, con brazaleta capitán William Mendieta. Y la número 37, Mauricio Roldán. Los 11 de Gustavo Morínigo, Julio. Perfecto, ahí está entonces completito. Lo vemos a un Rodrigo Rojas que ha vestido ya camisetas de Olimpia, de Cerro. Un hombre conocido en Olimpia también, que seguramente será ovacionado en su momento. William Mendieta también. Lo de Rodi Ferreira, no sé si ha pasado por Olimpia también, César. A ver si me ayudas un poco en eso. Ha hecho su formativa en el Club Olimpia. Ah, ya. Perfecto. Perfecto, entonces. El árbitro principal será Derlis López y sus colaboradores, mi querido César. Derlis Fabián López, número 4, asistido por Luis Mercado. Árbitro Alivio Colmán. Fernando López, Abar José Cuevas. Veedor Julio Gómez Greco. Oficial de seguridad Alfredo Recalde e Eliseo Gauna, Julio. Perfecto. Muchas gracias, César, también. A Rey Electrosport también por retransmitirnos, por hacer que nuestra señal pueda llegar a mayor destino. El canal del Mundial donde podamos estar y para que la gente nos pueda acompañar también. Queremos llegar a 100.000 suscriptores, así como lo habíamos hecho antes ya también con Ojo de Halcón, que por unas cuestiones también de competencia y de libre mercado, tenemos una sanción de Paraguay. Entonces la gente puede escucharlo en Argentina, solamente en Argentina, el fútbol paraguayo. Así que quédense tranquilos que en Argentina está saliendo, pero en Paraguay los pueden escuchar a través de, obviamente, Más Deporte Paraguay, que es nuestro canal oficial también, y por supuesto para el continente entero, el resto del mundo, lo pueden hacer también a través de Rey Electrosport, es nuestro canal del Mundial donde estaremos. Y ya tenemos confirmado transmitir los partidos del Albirroja, me decían ahí también, o por lo menos tener todos los detalles de lo que va a ser la selección paraguaya con Rey Electrosport para Estados Unidos, y por supuesto también lo que va a ser para todos nuestros amigos mexicanos en México, y donde adelantábamos y charlábamos ya también de que va a haber 3 inauguraciones. Una de las primeras va a ser el 11 de junio en México, en Ciudad de México, y la segunda inauguración sería en los Estados Unidos el día viernes 12 de junio, y respectivamente también Canadá lo haría en su terreno de juego también el 13 de junio respectivamente. 3 inauguraciones, 3 países donde sabemos que Paraguay va a estar presente, y ahí estaremos acompañando a este gran camino donde estuvimos siempre. Creo que fuimos uno de los pocos medios que hicimos mucho esfuerzo en poder estar en todos los partidos de la selección paraguaya. Creo que fuimos de los top 10, de los top 18 en este caso. Creo que fuimos con todo lo que eso implica también, estar en cada escenario deportivo. Lo hicimos por primera vez en eliminatorias, pudimos completar, y es otra eliminatoria más, bueno, de mi parte por lo menos, que se pueda sumar a nuestras carreras, a nuestra responsabilidad de transmitir el fútbol, y que la gente también repercute del otro lado. Así que agradecimiento más que especial. Déjanos tu comentario acá en la caja de conexiones. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Será Olimpia? ¿Será Rubio Ñu?
Hoy en el Día de los Enamorados estamos haciendo una transmisión más que especial, un poco más amorosa. Vamos a hablar un poco más de amor, vamos a hablar un poco más de lo que corresponde al amor, y el fútbol es amor también en partes. Así que les recomendamos que puedan hacer su reservación en la Consentida del Patrón. Si no pudiste pasar hoy a hacer el regalo porque trabajaste hasta hoy tarde, puedes pasar el lunes también a comprar en Tania Tabarelli Joyas también, que tenés las mejores joyas para poder regalar a tu enamorado, a tu enamorada. Y por supuesto también con Daval Rentacar, que tenés el servicio de limusina. No solamente limusina, no es solamente subir, pasear, puede ser un grupo de amigos. Cuando llegas en Asunción también podés acceder a lo que es Daval Rentacar, que te espera en el aeropuerto con el pulgar arriba. Acordate que cada vez que estamos en Asunción hablamos de La Ponderosa, tu lugar ideal para poder quedarte como en casa. El día del Superclásico seguramente estaremos ahí hospedándonos también, y por supuesto también lo que va a ser el sorteo de la Conmebol Libertadores, que ya llega el 18 de marzo también. Por eso se están definiendo los grupos. Hasta el 12 de marzo estaríamos con el tema de la definición de lo que es Conmebol Libertadores. Recordad también que tenemos Conmebol Sudamericana por el camino, y que de esa manera también vamos a tener coberturas de lo que es perfecto también. Acá Miguelito también preparando un poco de tereré. Hace mucho calor, Miguelito, ¿no? Bueno, ha diferenciado también la temperatura en el campo de juego. Tenemos mate, tenemos tereré con hierba piporé, ¿no? Hierba mate piporé, tereré. Perfecto. No sé si vos estás también con el tereré o con el mate, César. Hace calorcito, igual entre 28 grados hace calor. Estoy con el tereré, con mi nuevo mate, con mi nuevo termo que me obsequiaron hoy, justamente el Día de los Enamorados. Me regalaron y bueno, estoy disfrutando de eso. Te regaló perdón por la curiosidad, ¿no? Puede ser publicidad. Pregunto, ¿quién le regaló? No, me regaló una empresa. Por eso. Realmente el que me regaló fue un concejal que me debía hace rato, y me dijeron que estaba en contacto con una empresa que hace estos termos. Entonces hice el pedido y hoy ya me otorgaron. Sí, Miguelito. Copujaré ella pota vacío pasillari. Ah, miramos. Miguelito hoy se va a convertir en asadero, me dice, ¿eh? Así que te cuento lo que va a ser el menú hoy también, César, ¿eh? Así que la gente también que te rompió el bolsillo, ¿no? Saludos a la cajera de Coto también. Bueno, ahí está Miguelito. Está difícil. Vos tenés que decirle a Libertano, ahí ya te va a dar gratis. Me acuerdo de algo que me decía el César también, de cuando vos llegás en la caja del súper, ahí tenés que dar ese nombre. ¿Te acuerdas, César? Sí, exactamente. Y más o menos una cosa así, ¿no? Parecido así. Sí. Estaba todo lindo, empezábamos a juntar las cosas en las góndolas, todo. Pero lo peor de todo es cuando llegaba a la caja. Bueno, en cualquier supermercado, ¿eh? Así que en cualquier supermercado, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, ahí estamos, desde el Defensores del Chaco para el arranque de este compromiso. Va a vivir la fecha número 5, la quinta fecha del fútbol paraguayo. Recordando que el próximo sábado estaremos con el Superclásico desde el Estadio de la Nueva Olla, 18:30 sábado, 21 de febrero, prácticamente el cierre del mes. Estaremos con el gran Superclásico, partido que vamos a ver si hoy Olimpia termina consiguiendo mantener la punta, y después esperar a ver si Cerro Porteño mañana puede romper a uno de los que ya rompió el equipo de Olimpia en la fecha anterior. Estuvimos el domingo en cancha de Nacional y se rompió uno de los punteros. ¿Será que hoy Rubio Ñu podrá romper a un puntero? Vamos a ver. Por ahora sigue invicto el equipo de Olimpia. Hablamos de los datos también que tenemos en este partido, que vamos a compartir con la audiencia. En esta tarde, noche del fútbol, el Decano suma 10 puntos en la tabla, viene de una victoria 2-1 ante Nacional y quiere seguir en racha, mientras que el Albiverde acumula 2 unidades, llega en este lance tras caer 1-0 frente a Sportivo Trinidense y buscará la recuperación, así como su primer triunfo en el certamen. Los antecedentes entre Olimpia y Rubio Ñu: hay una larga data de encuentros disputados en primera división desde 1927 hasta el 2017, que volverá a tener acción este sábado en Sajonia para encontrarse en el último juego que tuvieron ambos en el Defensores del Chaco. Con el franjeado siendo local, hay que retroceder 11 años atrás,
8 meses, 25 días para llegar al sábado 27 de mayo del 2014 por la jornada número 15 del torneo de apertura, día en que Olimpia superó 3-0 a Rubio Ñu con un doblete de Neri Cardoso y un tanto de Derlis González. Te acordarás de ese partido, César, ¿no? Sí, señor, estuvimos ahí. Bueno, ya estamos prácticamente con el albiverde y el enfranjeado, todo preparado para el arranque del compromiso. A falta de 5 minutos todavía, ¿hay algo que falte mencionar, César, del partido que se me haya escapado quizás? Y mientras también te pregunto, la cantidad de público fue creciendo, ¿no? Sí, señor, va creciendo, ahora ingresan los jugadores. Ingresan los protagonistas dentro del campo de juego. Ahí se ve el equipo de Olimpia con la camiseta tradicional, con el verde olivo. Para el equipo de Rubio Ñu, vuelven después de 11 años, 8 meses, 25 días, para volver a disputar un partido en primera división aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. ¿Cuánto más pasará después? No lo sabemos. Lo cierto y lo concreto que usted está viviendo con nosotros en Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sport, a través de nuestras pantallas digitales también, a través del mundo entero, para que usted pueda vivir de la mejor manera el fútbol a nivel local, a nivel continental, de una mejor manera. 18:30 está marcado este compromiso, prácticamente a 4 del arranque de este partido. Ahí está, las luces, los petardos, el recibimiento para estos dos equipos también, más que nada del Olimpia, que se prende un amor eterno. Hoy 14 de febrero, Día de los Enamorados, festeja Miguelito, festeja el público de Olimpia, festeja Rubio Ñu. Están festejando, ¿verdad, Miguelito? Claro que sí, estamos festejando. Bueno, después te vas a cenar con la chica, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, ahí está Miguelito también, sacando el libro de los crackses, que tiene también ahí guardadito para después, obviamente, tener todo lo aprendido. Ya están los protagonistas dentro del campo de juego. Repasamos los que van a jugar en este partido. Gastón Olveira en el equipo de Olimpia. Lo de Cáceres, Vera, Gamarra, Rodríguez en esa línea de 4. En el medio lo de Quintana, Ortiz, Franco y Alonso. Un poco más arriba del Más y arriba, punta a punta, Carlos Sebastián Ferreira por el lado franjeado. Por el lado de Rubio Ñu lo tenemos a Frágueda en el arco, a Ferreira, Blas y Vallejos Alborno en ese sistema defensivo. En el medio sector con Rodrigo Rojas, Lucena, El Pica, Martínez y Juan Jiménez. Y arriba lo de Mauricio Roldán y William Candia, los protagonistas para este compromiso. Si me repite, César, el árbitro principal y sus colaboradores, Derlis López, será el que va a impartir justicia. Tenés los datos del árbitro, ¿no? Derlis Fabián López partido número 4 de este campeonato, asistido por Luis Onieva y José Mercado, cuarto árbitro, Alimpio Colmán. Perfecto, ahí están los protagonistas para el arranque de este compromiso. Todo preparado, iremos en vivo. Ya estoy para los estudios, me dice. Ya se va a sumar con nosotros también Rey Electro Sport. Gracias a Oscar Quintana Jr. también. Muchas gracias. A ver si hacemos también el arreglo correspondiente al querido Oscar Quintana Jr. Todo preparado para el arranque del compromiso. 4-4-2, el preferido por el equipo de Rubio Ñu. 4-5-1 prácticamente el esquema del equipo de Olimpia, Miguelito, un equipo que de cara al Superclásico es para ya ir sacando datos del equipo de Olimpia. Muy defensivo 4-5-1. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer con esto. Bueno, perfecto. Hablamos de Gustavo Morínigo también, un técnico que es vicecampeón de la Conmebol Libertadores. ¿Es así, verdad, César? Así mismo, señor. ¿Recordás de Gustavo Morínigo? 2014, Nacional, donde terminó quedándose San Lorenzo de Almagro, consagrándose primer campeón de la Conmebol Libertadores también, bueno, su primer título, para ser exactos también, de San Lorenzo de Almagro entonces. Están los capitanes, el sorteo previo. Se saluda Richard Ortiz, William Mendieta también, conocidos, habían jugado juntos. Ahí está Morínigo saludando a Richard, Richard saludando a Morínigo. Pasando por todo el banco de suplentes también haciendo el recorrido Ortiz. El capitán de Olimpia.
Vamos a ver quién arrancará a romper el hielo. ¿Tenés idea ya, César? Olimpia. Olimpia va a romper el hielo. En este compromiso el franjeado va a romper primero. Está para arrancar. Mirá, ex Cerro Porteño, lo del Pica Lucena también, ex Libertad. Ahora sí, el árbitro principal se prepara para arrancar el compromiso. Partido de la quinta fecha. Derlis López. Autoriza el árbitro, vivimos el fútbol paraguayo, la Copa de Primera por la quinta fecha del torneo de Apertura 2026. Lo vivís con Ojo de Halcón, Más Deporte Paraguay, Rey Electro Sport para todos nuestros amigos del norte del continente, también que es el relato de su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, en los comentarios el querido César Ramón Arévalos. Gracias a Miguelito Almirón y por supuesto también a Oscar Quintana Juniors. Arrancó el partido, primeros instantes la tiene Olimpia, la tiene por ahí el equipo franjeado. Vamos a ver, retrocede. La tiene Gastón Alveira. Intenta salir. Por ahí. Todavía esperando. Retrocede nuevamente Raúl Cáceres. Atrás para Juan Vera. Al medio buscando a ver si del más puede llegar a venir. Ferreira se tira al piso, la pelota que se termina perdiendo. Ahí está el Pica Lucena buscando por el medio para recuperar para el equipo. El 1-2 que le sale perfecto. La tiene Rubio Ñu intentando romper líneas por la zona izquierda y le terminan robando. Del más próximo buscando el pase para... Ahí termina quedando en el medio. Recupera nuevamente eficaz recuperación para el equipo de Rubio Ñu, que ya la tiene, que ya está jugando, que ya está en marcha el partido. Otra vez Richard Ortiz. La deja para... Ahí está. Todavía la tiene Olimpia con Alex Franco. Abriendo por izquierda. Ahí está Alonso. Quiere avanzar. Intentan pasar. Termina retrocediendo. Ahí está el paso filtrado. Dentro del área. Muy pasado. Con mucha velocidad. Termina perdiéndose por raya de fondo. Hay saque de meta para Rubio Ñu. Primer remate era Huguito Quintana. Intentó de afuera, César. Empieza bien Olimpia a través de por la zona izquierda. Tratar de llegar hasta Franco Fragueda. Pero el remate sin dirección en el ataque de Olimpia. Llegó Olimpia, Miguelito. Llegó Olimpia, imbatible. Huguito Quintana, siempre jugando uno de los mejores partidos en el Olimpia. Y no sé si me estoy apurando mucho, pero me parece que está queriendo buscar un lugar en la selección también, ¿eh? ¿Por qué? ¿Huguito Quintana? Huguito Quintana. Puede ser, vamos a ver. Yo creo que para este mundial ya está todo definido, creo. Puede ser que entre, pero siempre sobra algún lugar, siempre. No, sí, es verdad. No hay que cerrar las puertas a nadie, pero está difícil, ¿eh? Vamos a ver. Hay lateral que corresponde al equipo de Olimpia todavía en su terreno de juego. Raúl Cáceres. Vera. La tiene Mateo Gamarra abriendo por la izquierda. Se aproximó el carapegüeño Alan Rodríguez. Tentó con Franco. Retrocede, juega al medio. Mateo Gamarra ya pisando el círculo central. Pelota con velocidad. El cambio de frente abriendo para que se venga Raúl. A ver si viene el cambio dentro del área. Atención de cabeza. Llegaba, pedían penal. El remate. Cara externa. Defendida por el arquero. Fragueda aquí llegó del más. Pisó el área. Remató. Buscó el arco. Pierna zurda. Sacudiendo la cabaña. A ver qué dice el árbitro. Ahí estaba caído Rodi Ferreira dentro del área. Pasó de todo ahí en el área, César. Asimismo, caída de jugadores de Olimpia que piden penal. Lo está observando Fabián López a los jugadores de Olimpia. Rodi ya de a poco se va recuperando. Misma cosa con los jugadores de Olimpia. Bueno, ahí repasamos la jugada. Huguito Quintana llega. Toca de cabeza. Y después se produce el contacto, ¿eh? Después de que recibió el cabezazo no estaba incomodado. Para mí no sé, es una jugada bastante para observarla. Porque la pelota tiene que ser si es que obstruye la jugada. Pero él recibe, bueno, termina cabeceando igual sin dirección antes de que llegue el choque. No sé cómo lo viste vos, César, ¿eh? Normal para mí. No creo que haya una impresión. Pelearon mutuamente ambos jugadores. Uno más frágil. No pasa naranja, Julio. No pasa nada entonces. Para que la gente nos siga acompañando también en el chat del canal de Más Deporte Paraguay, de Rey Electro Sport. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. De verdad, para nosotros es bastante importante también poder estar. Le reclaman al árbitro. Ahora la gente de Rubio Ñu lo invaden, lo revisan, lo siguen viendo. A ver, que siga más el juego. No pasó nada. Ahí va a salir Fragueda. Está Fragueda.
Se toma su tiempo, se demora. Estamos perdiendo casi 1 minuto y medio en este segmento de juego. Van pasando los minutos. Esto favorece al equipo de Rubiño, que por ahora va sacando el empate y va a ser su tercer empate en este partido. Vamos a ver. Todavía es toda la gente esperando también que Rubiño lo pincha al puntero. Ahí está jugando por el medio, la tiene. Viene a buscar, viene a acompañar Franco. Mateo Gamarra. Richard Ortiz. Ahí está Vera. Se proyecta por el sector derecho Raúl Cáceres. La tiene, la recibe. Engancha para el medio, vuelve para atrás. Otra vez para Vera. Todavía en su terreno de juego para el equipo de Olimpia. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 minutos de la primera etapa y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubiño. La tienda que nos viste en el Mundial. Gemelos. Recordate que hoy es el día de los enamorados. Todavía no es tarde para hacer el regalito. Viene al centro, dentro del área, buscando a Carlos Sebastián Ferreira. Termina sacando como puede Blasi. La pelota la sacan. Presiona Olimpia por el sector derecho. A ver. Por izquierda, digo bien. Ahí está rechazando como puede nuevamente Blasi. El ping-pong de cabezazo también que se da por el sector izquierdo. Del avance de Olimpia. Se defiende para el sector derecho el equipo de Rubiño. El cambio de frente para que se venga. A ver si le recibe Mendieta. Vamos a ver. Sigue corriendo. Busca. Ahí está Jiménez. Quiere cruzar. Quiere buscar. Este es Doldán. Ahí va. Le terminan cerrando el paso. Por acá no le dijeron. Al medio va jugando nuevamente para el equipo albiverde. Recibe por el sector izquierdo. Ahí está Roldán. A ver si va. Roldán. Intenta girar Mauricio. Lo presionan por ahí. La pelota que termina regalando, entregando. Porque no estaba acompañado. Estaba muy solo por el sector derecho también. De lo que va defendiendo Olimpia. La tiene Rubiño por el medio sector. Recuperando nuevamente atrás. Se la pide Alborno. Recibe Alborno por el sector izquierdo. Pelota que va avanzando por el costado. Willy Mendieta no puede llegar a destino. Termina recuperando Olimpia por el medio sector. Ahí está Del Más Franco. La tiene Vera. Más atrás para el portero. Ahí va saliendo también lo que es Olveira. Abriendo por izquierda. Se viene el carapegüeño. Ahí está Rodríguez. Se toma su tiempo. Frena. Termina buscando para Mateo Gamarra. Ahí está Vera. Este es Juan. Pelota a profundidad. El cabezazo de Alborno. Rodrigo Alborno. Este es ex Cerro Porteño, ¿verdad, César? Cerro Porteño, Guaraní, Luque, General Caballero de Juan León Mallorquín últimamente. Bueno, perfecto. Entonces, que pintaba bien en su momento, si no mal recuerdo, allá por el 2010, 12 por ahí. Pintaba para que fuera un crack, ¿no? Y pintaba, ahí no quedamos. Bueno, hay falta de Franco. Pelota que corresponde al equipo albiverde. Vallejos que lo va a cumplir. Todavía en su terreno de juego para el equipo de Rubiño, que por ahora respira por momentos. Va respirando. Vallejos. Javier Vallejos. Pelota que levanta arriba al cielo. Prácticamente termina cayendo. En el sector defensivo, Raúl Cáceres que termina sacando de cabeza la pelota que termina quedando por el círculo central. Recupera Rubiño. Otra vez Juan Vallejos. La controla. La domina, hace jugar el toquecito para Blasi. Va abriendo por derecha, ahí está Rodi Ferreira. Otra vez para Blasi, intenta generar espacio. La busca al medio. Vino a buscar el pica Lucena. Intentó buscarla con Rodrigo Rojas. Entregó mal. Con nerviosismo Rodrigo Rojas también. El silbido más o menos que se escucha por ahí. Bajito pero se escucha. Va a ser lateral que corresponde a Olimpia. Va jugando por el sector izquierdo, Raúl. Ahí está Vera, el portero Olveira, saliendo con Mateo Gamarra. Prácticamente con una línea de 3 el equipo de Olimpia. Lo espera Richard. El pase cantado. Abriendo por derecha. Pierna zurda para hacer el cambio de frente para que se venga con velocidad. La proyección de Alan Rodríguez no llegaba ni en un avión llegaba. Va a ser saque de meta para Rubiño. Se equivocó Richard, César. Sí, señor. Goltipe, Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integrado. Uniforme empresarial e industrial. Le informa al 0994 31 20 13 099 22 27 90. Golti, PI, Aire, Solución Inmobiliaria esa. Contactanos al 021 604 80 y al 0981 93 45 82. Aire, Solución Inmobiliaria S.A. Julio. Perfecto. Aires Inmobiliaria también para ir buscando la casa del futuro, ¿no? Totalmente, donde va a realizarse el cariñito
Sí, señor. Hoy 14 de febrero también puedes regalar una llave, pero con título, no una llave cualquiera, ¿no? Mirá si cae con una llave. A propósito, el saludo también para mi llave, que están viviendo el carnaval a full allá en Barranquilla también, la fiesta de los carnavales. Hoy es la batalla de las rosas en Barranquilla. Ayer fue la inauguración, la presentación de la reina. Qué mucho que bailó la reina ayer, ¿eh? Como 1 hora y media, bailando todos los ritmos de todas las décadas, desde el año 50 que arrancaban hasta el 2026. Muchísimas canciones que fueron éxitos a nivel mundial, a nivel Colombia. Y por supuesto hoy la batalla de la rosa. Impresionante el carnaval en Barranquilla. Un feriado extraordinario. En Argentina también feriado largo por el carnaval. Acuérdate que el día viernes prácticamente ya vamos a estar preparados, abocados también en la preparación de lo que va a ser el superclásico el sábado 18:30 en la Nueva Olla, en una edición más de los superclásicos. Cerro Porteño recibiendo a Olimpia. Se ha pausado un poco el partido. Marcamos el tiempo de juego, 10 minutos de la primera etapa. Gracias a Golti, la pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vi gracias a Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial. Gemelos, gracias por acompañarnos siempre. Atención que hay un presagio de gol. Se puede venir el gol de Olimpia. Atención, ahí se va a venir. Quiere buscarla, se retrocede, se frena. Busca el pase filtrado dentro de la atención que lo quiere buscar. Lo terminan robando. Termina sacando como puede. Atención que de contragolpe puede llegar a venir Rubén, que lo puede clavar, que lo puede buscar. Ahí está, vamos a ver que se viene con William. Atención, se termina cayendo. Piden falta, sí señora, hay falta. Tiro libre para el equipo de Rubio Ñu, y esto no era para la tarjetita, sí señor. Raúl Cáceres lo termina bajando. Hay cartoncito amarillo y hay tiro libre, César. El primero del compromiso sobre minuto 11 de la primera etapa, Raúl Cáceres. Amonestado Raúl, Miguelito. Se venía solo el jugador de Rubio Ñu, bueno, no le quedó de otra que bajarlo al jugador de Olimpia y se lleva la cartulina amarilla. Para mí ya era lo que merecía el jugador de Olimpia, ¿no? Porque no había forma de pararlo. Y era muy difícil, de verdad, pararlo. Y Raúl, que lo termina buscando de atrás, terminó comprometiendo al equipo, porque era último hombre. Podría ser otro de otro color también la tarjeta, ¿eh? O no, César. Podría haber sido, si el árbitro tenía intenciones, podía cambiar de tarjeta. Es que ya estaba el otro jugador de Olimpia para cruzarlo. Yo creo que eso fue lo que le midió para sacar la tarjeta amarilla. Sí, señor, porque hay veces que en este tipo de jugadas han sacado roja, ¿no? Así mismo. Perfecto, hay tiro libre para el equipo de Rubio Ñu, el equipo de la Arbolada. ¿Te acuerdas del borracho de la Arbolada, Miguelito? Sí, me acuerdo. Bueno, muy famoso en el mundo entero. Está William Mendieta que le quiere pegar, ya acomoda el esférico. Con la pierna derecha lo va a buscar el arco, lo mira entre ceja y ceja. Albeira quiere meter, dice. Seguramente internamente quiere meterlo. A ver qué pasa en este partido. Un partido más que emocionante. 12 minutos del arranque del compromiso. A ver qué pasa con este tiro libre. Se vendrá el primero del partido. Tendremos la emoción. En esta primera mitad se prepara Martínez. Se prepara. A ver. Toman carrera. Va a autorizar el árbitro. Se viene el tiro libre. Atención. Le pegó la barrera por encima del travesaño. Por encima del travesaño. Ahí estaba. Hay tiro de esquina para el equipo de Rubio Ñu. Se defendió bien Olimpia en esta, César. El primero en la zona derecha del ataque de Rubio Ñu. Sí, señor, pegó en la barrera. La pelota que termina siendo tiro de esquina para el conjunto albiverde. Para el equipo de Rubio Ñu por la derecha. A ver si se abre el primero. A ver si se va a buscar el primero en este compromiso para el equipo albiverde. Está preparado para pegarle Rodrigo Rojas, conocido en Olimpia, conocido en Cerro Porteño por haber vestido muchas camisetas. Esta vez le tocó el equipo de Rubio Ñu. Se espera la decisión del árbitro, viene al centro. La pelota que termina quedando en las manos del portero Albeira. Albeira termina dando la seguridad que le faltaba a Olimpia en el fondo, César. Indumentarios deportivos y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, lo encontrás en Gemelos. Informa 0185-120025-016-1-7602-78. Gemelos. Perfecto, con Rey Electro Sport estamos para Estados Unidos, el canal del Mundial, para todos nuestros amigos mexicanos también. Saludar a mi llave en Barranquilla, a Calancho, Carlos Osorio también,
por allá en Barranquilla, con pleno carnaval, escuchando nuestro trabajo también en el mundo entero a Más Deporte. Ahí se viene por el sector izquierdo, levanta Alan Rodríguez, termina desviado el remate que tenía Buscapié. Hay otro tiro de esquina, esta vez corresponde al Olimpia. El primero de Olimpia del lado izquierdo del ataque. A ver qué va a pasar en esta jugada, ¿se podrá abrir el marcador o no? Está Alan Rodríguez para pegarlo. Coyote Rodríguez para pegarle. A ver si se suma alguien más, para mí que sí. Lo espera Carlos Sebastián Ferreira, que ya le está haciendo señas, que le está haciendo ojito. Acá tirame, le dice el 9 la cabeza, marcándole ahí en el punto penal que le tire la pelota. Atención que se puede venir para el equipo franjeado. Se la deja, atención, levanta el centro, el corazón del área de cabeza. Por encima del travesaño, la gradería sur. Qué cerca que estuvo, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Otra vez Richard, otra vez el capitán César. Gol de seguridad, brigada física para preso domicilio. Eventos deportivos y social, informa 0972 220. Gol de seguridad privada, clínica privada Moreno Torero. Atendió por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Medical Estigarribia, 1061 entre Brasil y Estados Unidos. Informe al 021-211-886, 081-2070-39. Clínica privada Moreno Azorero. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera etapa y el resultado lo vivís con gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. En este cuarto de hora no ha pasado nada importante, César, ¿eh? Por el momento no ha tenido Olimpia ni Rubio Ñu. Lo último Rubio Ñu de William Mendieta, que no pudo haber sacado mejor provecho de ese ataque repentino del club ñuense. Bueno, no ha pasado nada en este cuarto de hora, Miguelito, ¿eh? Todavía no, se hacen esperar, pero ahora se viene Olimpia. Vamos a ver, rompe líneas por la zona derecha, el centro en las manos de Fragueda, que le da seguridad, se acuesta, le hace el amor al esférico, se vuelve a levantar, va a ser salida para Rubio Ñu, otro avance del equipo albiverde, César. Luz baja, diseña y presiona Luis Carlos Chamorro Cabrito Paraguay 967. Casi Teniente Fariña, informa el 0984 47 61 35. Luz baja, diseño e impresiones. Tapa el red de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, revía, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081 11 90 19 083 89 47 57. Tapal Rentacar. ¿Ya reservaste la limusina, César, para hoy? Ya. Bueno, podemos hacer una gran fiesta, podemos sumar gente también, no hoy, sino que mañana también, el fin de semana que se viene. La semana del Superclásico, que siempre es pura adrenalina. Podés llegar con la limusina al Superclásico y después al término, obviamente, seguir haciendo lo suyo. Viene al centro, dentro del área, atención que le quiere buscar el equipo de Olimpia. Se pasaron todos, del más que termina recuperando, retrocede atrás. Ahí está Franco que quiere buscar el pase al vacío, no pudo cruzar la pelota para Rodríguez, que termina buscando por el medio a 3/4 de cancha, nuevamente con velocidad, recuperando devolución para que se venga el Coyote, rompiendo líneas por la zona izquierda, rompiendo el remate, el arquero termina tapando el arquero. Qué reflejo que tuvo Fraga. Alfonso, que terminó buscando el remate y tiro de esquina para Olimpia. Qué cerca que estuvo el franqueado. Así mismo, muy cerca de abrir el marcador. El segundo córner del lado izquierdo del ataque de Olimpia. Qué cerca que estuvo Olimpia, Miguelito. Cerquita Olimpia, cerca del primero, el arquero con todos los reflejos mandando la pelota afuera. Qué cerca que estuvo. Atajate, Catalina, va a decir. Acuérdate que el martes estamos con la Conmebol Libertadores por la segunda fase. Desde Pedro Juan Caballero en el Estadio Río Parapití para el partido entre 2 de mayo y Sporting Cristal. Autoriza el árbitro principal, viene el centro, al primer palo, lo terminan sacando como puede. Lo terminan sacando, recupera Olimpia 3/4 de cancha, el árbitro que ya para el partido. Pelota detenida, fútbol paralizado, aprovechamos para vender mientras que hay salida para el equipo de Rubio Ñu, César. La consentida del batón, Urban Madrid, la mejor eficaz de bebida bien fría. Informe de reserva 091 34 0004. La consentida del batón, necesitas un cerrajero de automóvil. Cerrajería General Santos. Solicitalo de tu celular, envíalo un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, informa 021 22 12 14 081 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Perfecto, si dejaste perdida la llave
o te sacaron la llave, sustrajiste tu llave. Acuérdate de General Santos también, atención, 24 horas prácticamente, te va a auxiliar, te va a ayudar, va a ser la forma eficaz que tenés de volver a arrancar el vehículo a veces si te quedás por la calle. Pasó el otro día que una amiga también fue a un cumpleaños y cuando nos estábamos saludando se le rompió la llave. Suele pasar, así que por eso les digo, agendate el número de Cerrajería General Santos también. Ahí estamos para ayudar y por supuesto para que de esa forma vos envías tu ubicación y te pasan a ayudar con Cerrajería General Santos. La tiene el equipo de Olimpia. Termina girando atrás. La tiene el franqueado. Retrocede. Todavía en su terreno de juego. Va tocando desde el fondo. Con Mateo Gamarra. Ya cruza el medio terreno de juego. Se muestra. Ahí vino Franco. Se muestra Delmas. Se muestra Richard. Ya todo el campamento franqueado en territorio rival. Atención que se viene por el sector derecho. Vera, la proyección para Raúl Cáceres. Viene el centro. De pecho la termina dejando para el arquero que se complica en dos tiempos. La pelota termina tocando en Carlos Sebastián Ferreira. Pide disculpas. El árbitro ya indicaba que hay saque de meta. Sabía que había algo ahí. Algo que no cerraba. Nosotros aprovechamos para cerrar bien. Por supuesto con Cerrajería General Santos. La seguridad que se merece tu vehículo. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 20 minutos de la primera etapa y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Va a ser salida para el equipo ñuense. Perfecto. Estamos preparando el nuevo logo también de Más Deporte para el Mundial. Está espectacular. Casi tirando a oro. Ojalá tuviéramos en el bolsillo ese oro también. Está jodido el tema del oro. Y que está pesadito. Alguna herencia, algo. Acordate con Inmobiliaria también, Aires también, Aires Soluciones te brinda tu hogar. Si todavía no tenés tu casita, tenés pensado hacerlo de una forma cómoda, económica, pero linda, acordate de Aires Soluciones, la solución para tu nuevo hogar, ¿verdad, César? Así mismo, si hablamos en Yunalvia, en Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Cometín León, informa al 081 476778 Cometín León, estación de servicio Petropar Juan-Polenqui. Calidad garantizada y litraje alto y cordialidad no personales. Petropar Juan-Polenqui, esquina Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del Pozo de América. Las mejores empanadas sin duda son las de Don Kiko León. Ahí estaremos desayunando seguramente. Como previa del Superclásico, como previa de varios partidos también. En las empanadas de Don Kiko León. No es del Rey, no es del Payaso. Son las empanadas de Don Kiko León. No vayas a otra marca. No pagues de más por algo que de verdad te puede dar la solución Don Kiko León al desayuno económico, eficiente y muy rico. Las empanadas con pancito, que a Miguelito no le gusta tanto el pan. Bueno, es cuestión de cultural, creo yo, porque a mí me gusta la empanada con pancito. Más si es de Don Kiko León. Les recomiendo, les aseguro que van a pasar de la mejor manera. Atención, el equipo riñonense lo busca arriba. Atención, viene una falta. Lo terminan bajando al jugador. A Candy, a ver qué dice el árbitro principal. Mientras que Gustavo Morini pide tranquilidad. Lo tocaron a William Mendieta, César. Así mismo, pero la falta se cobró en la anterior. En la anterior, entonces, sobre Mauricio Roldán. En la anterior, el pase para que William pudiera ingresar. Lo tocaba Raúl Cáceres. Otra falta más. Es la segunda que comete Raúl. Y está expuesto, muy expuesto en Olimpia, César. Así mismo ya recibió la tarjeta amarilla en el minuto 11 de la primera etapa. Sí, señor. 23 va de partido. Levanta por arriba. Quinta fecha del torneo de apertura. Lo vivís con Más Deporte Paraguay con Ray Electro Sports. Gracias a Oscar Quintana Jr. también que se va sumando con nosotros en la transmisión deportiva. Miguelito Almirón también en la parte técnica también haciendo de lo mejor para que pueda salir, para que pueda brillar nuestro trabajo. El saludo para el querido Nelson Rodrigo Pinto Sarce también. Y por supuesto a nuestros amigos del continente. A Rubén Darío Florencio en Montevideo. Al Chiqui Florencio. Ahí se viene Mauricio Roldán. Quiere romper línea. La terminan robando el Férico. Vuelve a salir Olimpia. Con categoría, con tranquilidad. Busca arriba, lo terminan tocando, sí señor, lo terminan bajando al jugador de Olimpia del MAS. La falta de Vallejos, hay tiro libre que corresponde al equipo franjeado en su terreno de juego todavía, César. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. Señor Ismael Rolón 496, informe y reserva
al 084 30 6504. La Ponderosa Hospedaje, tu casa en Campo Grande. Tania Tabaré y Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal la Avenida España, Complejo La Torre, informe 0972 23 58 84. Tania Tabaré y Joya. Perfecto. Están recompartiendo también nuestro trabajo también a través de Rey Electro Sport. Creo que ya está también Oscar Quintana Jr. También están las bubucelas en el estadio. Ahí estaba el equipo de Olimpia llegando hasta el fondo. La pelota que termina errando el arco del más primero para que Raúl pudiera llegar libre frente al arco. No se puede creer lo que acaba de perderse Raúl Cáceres. Era lo mejorcito del partido. Llegaba destapado por derecha mientras están las bubucelas en el estadio, César. Así mismo, lo que mucha gente por lo menos acá gritaba un gol, pero lo increíble, lo de Raúl Cáceres, que logró una magnífica oportunidad de abrir el marcador. Y señor, saludo para Martín 19, ahí está Ismael Paredes Leiva, ahí está Sari Bursin, Olimpia campeón, Helen YouTube, dale, dice, gracias a todos nuestros amigos también que se van conectando con nosotros en Rey Electro Sports, nuestro canal del Mundial. A ver si lo tengo a Oscar Quintana Jr. que se sume nomás cuando pueda, mi querido Oscar, es bienvenido en la transmisión deportiva también que estamos viviendo a través de Rey Electro Sports, el canal del Mundial, y por supuesto con Ojo de Halcón y por supuesto con Más Deporte Paraguay. Marcamos el tiempo de juego 25 de la primera etapa y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu, la pelota que la va teniendo por el medio, ahí está Mateo Gamarra haciendo el cambio de frente para que se venga Raúl ganando fondo de cancha, atención por la zona derecha, termina haciendo retroceder del más que no le puede buscar, y ahora terminan tumbando, otra vez recupera Rodrigo Rojas, sale con Alborno por el sector izquierdo, se toma su tiempo, no se apresura demasiado, quiere controlar el esférico, tener en los pies para que pueda seguir manejando el partido, es la esperanza de Rubio Ñu. Por ahora sin ganadores ni vencidos en el compromiso. Va saliendo Rubio Ñu abriendo por la izquierda para que se venga. Ahí está Rodrigo Alborno. La devolución para Rodrigo Rojas. Controla Rojas. Pelota filtrada arriba. Termina sacando Vera. Complementa Raúl. La pelota al cielo. El Barba que lo suelta y se vuelve a jugar. Otro cabezazo más que va pintando de ping-pong. Atención que se viene con todo. A ver si se puede llegar a venir Rubio Ñu. Peleó en el medio. Termina buscando el pase que no pudo ser. Sacó Richard. Se viene Olimpia. Algunos silbidos por ahí porque complicaba la salida de Olimpia. Pero va aprovechando otra vez ahora para el contragolpe. Se va a morir contra el mundo. A ver si puede llegar. Ahí estaba Coyote. Termina ganando por la zona izquierda. Gana fondo de cancha. Quiere enganchar. A ver si se busca para su perfil. La pelota es filtrada dentro del área. Atención del más. El cabezazo para Ferreira. Sacó rival. Le remató por encima del travesaño. Erró el arco. Carlos Sebastián Ferreira erró el primero, lo que podía haber sido el primero del partido, César. Increíble, su goleador, el que luce hoy en día el número 9-11, Carlos Sebastián Ferreira, lo que más logró. Increíble. El gol que se perdió Ferreira, Miguelito. El gol que se perdió Ferreira, ya entrando en el área chica, no le pudo dar de la mejor manera. Bueno, se acaba de salvar Rubio Ñu, 27 minutos, falta ya poco para que se termine el primer tiempo. Perfecto, en el entretiempo vamos con el polideportivo también, con nuestros amigos de Rey Electro Sports, Miguelito también, ahí está, se viene por ahí el fútbol argentino, también Miguelito te iba a preguntar cómo va el fútbol argentino, recordando que no le va bien a River, que no le va bien a Boca, los grandes están pasando mal en Argentina, Miguelito. Están pasando mal, ya vamos a tener más información al respecto. Bueno, perfecto. Ahí está Gastón Olveira, minuto 28 del compromiso, lo va jugando para Mateo Gamarra. La salida con Vera, unos metritos más para adelante. Lo va buscando. Ahí está Vera. El cambio de frente para que se venga para el sector izquierdo. Busca a Coyote. Engancha para adentro. Nuevamente se termina quedando con el esférico. Le costó, se complicó, pero por suerte pudo controlarlo. Para todo el equipo de Olimpia que lo está viendo. Saludos para todos nuestros amigos franjeados. Olimpistas también que nos van escuchando en el mundo entero. Dejaros tu reporte de sintonía desde qué parte del mundo nos vas escuchando. Ahí se viene Coyote. Engancha para su pierna zurda. Ahí buscando al medio. Atención, la va sacando Vallejos. La va rechazando por un costado. Va a ser nuevamente lateral para el equipo de Olimpia. Se van sumando para sacarla como pueden el equipo de Rubio Ñu. Por ahora es todo de Olimpia. El puntero del torneo Apertura está consiguiendo empatar. Y este empate medio que no le sirve tanto a Olimpia y mucho menos a Rubio Ñu, César. Claro que no, claro que a Olimpia no le conviene, porque la próxima fecha del clásico, si llega a ganar Cerro, lo alcanzaría. ¿Y qué clásico? Vamos a ver los dos punteros.
Ahí se viene buscando por el medio a ver si le pega. Pegó en Rodrigo Rojas, le pegó como podía. Gamarra le pegó. Hay tiro de esquina para Olimpia, César. No, señor. ¿No? A mí que sí. No. Ahí se viene el tiro de esquina. Termina pasando, por ahora sí se termina quedando. Llegaba Mateo Gamarra de cabeza, le termina sacando ahí. A ver, ahora sí va a ser saque de meta entonces. Gustavo Morínigo dando indicaciones. Gustavo Morínigo hablando con su asistente de campo para ver en qué soluciones pueden llegar a buscar el equipo de Rubio Ñu. Marcamos el tiempo de juego, 30 minutos de la primera etapa y el resultado lo vivís con Gemelos. 30 minutos, 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Hay tiempo para hidratarse. Vos aprovechá para hidratar tu vehículo en Petropar, Bon Poleski, Villa Lisa. Ahí tenés que hidratar tu vehículo mientras se hidratan los jugadores también. Hacelo vos. Mientras los jugadores se van hidratando, vos hidratá tu vehículo en Bon Poleski, Petropar, Villa Lisa, César. La auténtica receta de la chipa Cacubén San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipas o de viena picante, butifarra cocido. Pedido al 086 916757. Chipería Oscarcito, el directivo César Antúnez. Del Club Sport Capiver, le recuerda sí al fútbol y no a la violencia. Gran cena aniversario del Club General Caballero. Organiza la mutual del Club General Caballero en Campo Grande. 21 de febrero, 20 horas, 50.000 adhesión. No te podés perder. Perfecto. Está viniendo las chipas de Oscarcito, César. Ya tengo hambre, Sí. ya estira ya está ahora. Están llegando, estoy esperando que llegue con el cocido. Ah, ya. ¿Y la butifarra en qué horario es el ideal para comer? Y ese no puede comer porque si no va a eructar y el olor no es tan agradable. No, por eso pregunto, un horario en que vos digas, este horario es genial para la butifarra de Oscarcito. Y una merienda, pero en tu casa. Ah, ya, una merienda. A la mañana no. Entra también, entra el famoso para el tererupa. Sí, señor. Para la cama del tereré, entonces, ahí está. Sí, me gusta. Pasame ahí, Miguelito, armando los flyers también de Más Deporte. Eso le va a gustar a César. Pasame eso. Miguelito haciendo también las ediciones. Ahí le voy a pasar. Gracias a Más Deporte, que este es el año del Mundial. Así que estamos fabricando un loguito nuevo. Para hacer, creo yo, referencia al Mundial, ¿verdad, Miguelito? Claro que sí, ya puede mirar también César Arévalos en el chat. Ya después lo vamos a ir publicando en lo que son también las redes sociales de Más Deporte. Sí, señor, avísame, César, si te llegó, si te gusta, está bueno el logo de Más Deporte Edición Mundial. Gracias a Rey Electrosport, el canal del Mundial también, que nos va a retransmitir para todo lo que va a ser el Mundial. Ya tenemos familia, ya tenemos hogar para este año. Y seguramente se sumará otro canalcito más también, que vamos a hacer todo el esfuerzo. Te cuento que nos están siguiendo del canal que te dije, nos están siguiendo, César. Están siguiendo todas las historias, todas las transmisiones también, todos los partidos atentos, revisando nuestro circuito de juego y si estamos transmitiendo en cada partido, te cuento. Correcto, me gustó el logo, muy hermoso. Perfecto. Ahí está, se viene Rubio Ñu por el sector derecho, quiere romper líneas, atención que se frena, ahora sí levanta el centro, muy bajito, no podía llegar, termina buscando Mauricio por el sector izquierdo, atención que se quiere romper líneas nuevamente, suma rivales por el camino, Vera que termina desatrapándose, prácticamente, por decirlo así. Ahí está Mendieta, encara Mendieta, quiere buscarlo, el pase al vacío, filtrado, termina buscando, a ver si le pega, busca otra vez otro centro, más era para pegarle al arco, y no buscar el buscapié, estaba bueno, pero para mí era para pegarle al arco, César, ¿no? No, totalmente, Mauricio Roldán, el número 37, Rubén Ñu, creo que está jugando en Olimpia. Las veces que llega a Olimpia, él tira la pelota hacia atrás. Perfecto. Saludos para el querido Nelson Rodrigo Pinto Sarce también, que estará en plena sintonía de nuestro trabajo también el día sábado. Estaremos en una cobertura más del Superclásico, seguramente con una hora de previa, haciendo exclusividad a ese espacio para que podamos estar con todos nuestros amigos del continente. Hay una falta, se vuelve a repetir lo de Richard sobre William Mendieta.
Minuto 34 del compromiso. Hay una cámara especial que lo sigue a William Mendieta, marcando todo el paso. Cómo maneja, cómo controla, cómo rompe líneas y después el pase para que Roldán, y se lo dijo, ahí se ve en esa cámara chiquitita, le dice, era para pegarle, más o menos es la señal que le hacía William, Miguelito. Sí, era para pegarle, le dicen, pero bueno, dio mucho tiempo, no se sabía bien qué era lo que quería hacer el jugador de Rubioño. Perfecto. Ahí está, tratando de romper líneas nuevamente. Se viene Rodrigo Alborno, quiere llegar hasta fondo de cancha, lo termina acumulando rivales, termina tocando en Raúl. Hay lateral ofensivo para el equipo de Rubioñú, a pasitos nada más del borde del tiro de esquina. Va a ser una especie de manos con las... Bueno, va a ser un tipo de tiro de esquina, pero con las manos, para ser exactos. Y va a tomarse corrida. Minuto 35. En la primera etapa, el tiempo presentado por Golti, el resultado con Gemelo, 0 para Olimpia, 0 para Rubioñú. Se viene el saque manual, la pelota que cae dentro del área, la termina sacando nuevamente, a ver, otra vez metiendo al Alborno de cabeza dentro del área, la va salvando Olimpia como puede. Para William, el pase termina sacando Richard en la media luna. Otra vez por la derecha para que se venga, viene el centro de Rodi Ferreira sacando Vera. Otra vez a 3/4 de cancha, a ver si puede llegar a buscar Rodrigo Rojas. Por el medio, viene con todo, sacando Olimpia, recupera Franco. Ahí está buscando para que se venga por el sector izquierdo. El avance de Alonso, digo bien. Otra vez cayéndose, recuperando Rubioñú. Abriendo por derecha. Se viene Martínez, retrocede. Rodi Ferreira. Se buscan ahí. Lo va buscando Jiménez. Con el portero Frágueda. Para Vallejos. Toma la pausa. Se frena un toque. Lo acorrala Ferreira. Y ahí está el otro. Blasi. La tiene Blasi. Pelota que levanta arriba. Pase filtrado. Y ya estaba el banderín arriba. No pasó nada. No lo canten. No lo grite. No se abrace. Termina rematando después. Ya vio el banderín. Y bueno, va a ser salida para el equipo franqueado en su terreno de juego todavía, César. Y bueno, Gustavo Morínigo no entiende a quién se le cobró posición adelantada. Lo reclama el cuarto árbitro Alipio Colmán. Sí, señor. Una jugada muy fina. De un toque muy... Y esto que normalmente siempre los líneas terminan pitando o levantando el banderín después de terminar la acción. Y esta vez no se permitió continuar la acción también. Perfecto. Ahí la tiene Mateo Gamarra. El cambio de frente por la zona izquierda para que se venga Rodrigo Coyote Rodríguez. Digo, viene. Pide disculpas, no pudo llegar. Va a ser lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. Va a salir jugando Rubioñú con Ferreira. Ahí está Ferreira. Saque manual. La busca al medio. La terminan encimando. Hay una falta. Va a ser salida para Rubioñú. Lo terminan encimando a Blasi. Alega que lo tocaron. Le pide disculpas. Para que se levante. Le pide disculpas. Justamente Carlos Sebastián Ferreira va a ser salida para el equipo de Rubioñú todavía en su terreno de juego, César. Gol tipo Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial e industrial. Informa 099-431-2013, 099-2227-90. Gol Tipay, aire, soluciones inmobiliarias, contactaron 021-604-86-081, 93-45-82, aire, soluciones inmobiliarias, Perfecto, muchas gracias. Ahí está Miguelito haciendo también de la suya. Vamos a hacer una bandera, sí, vamos a hacer una bandera esa. Ahí está, se viene el avance de Rubioñú, la va sacando como puede. Vera rechaza por derecha del MAS. Ahí se acumula, se asocia con Franco. Vamos a ver, este sale buscando al medio, atención, se destapa el remate. El arquero Frágueda. Frágueda se termina quedando con la pelota que termina quedando en los brazos, como buscando como un niño en brazos, la pelota termina quedando en Frágueda. El remate de Huguito Quintana que tenía destino de red. Hay una falta, atención en la salida sobre Martínez, que termina sentido, alega una falta. A ver si se compra esta jugada del árbitro. Hay fútbol paralizado, César. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, lo encontrás en Gemelos. Informa 085 120025 0961 760288 Gemelos. Golden
seguridad privada física para empresas, domicilios, eventos deportivos y sociales. Informa al 0972-202-20. Golden Seguridad Privada. Perfecto. Ahí se va a venir el tiro libre para el equipo de Rubio Ñu. Todavía en su terreno de juego había una falta sobre justamente Fernando Martínez. Falta de Richard, que entró duro, que lo termina empujando, lo termina pisando. No hay cartoncito amarillo, es lo que reclamaba la gente de Rubio Ñu en esta acción. Va saliendo el Rubio. El equipo albiverde. El año pasado salió de la intermedia. Atención, busca el remate al palo. El rebote. Quedó dormido Olveira. El remate al palo. Que cerca que estuvo Rubio Ñu. Lo mejor del partido para el equipo ñuense. Lo mejor del partido para Ñuense. Ahí estaba Alborno. Ay, 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 contame César. ¿Por qué el gol no llegó? Que cerca que estuvo el equipo albiverde. Y porque la suerte lo tiene el equipo franjeado, ya pasado, ya sobrepasado Gastón Olveira, el remate seco, el balón pega por el palo izquierdo y se salva Olimpia. Lo mejor de este primer tiempo. Sí, señor, lo mejor que tuvo. Casi llegó Rubio Ñu, Miguelito. Casi llegó Rubio Ñu, estaba atento Olveira y va saliendo otra vez Olimpia. 40 ya van. 40 de partido. 40 de la primera etapa, el tiempo de juego que llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Qué cerca que estuvo el equipo ñuense. Y ahí lo vemos nuevamente en la cámara. La habilitación perfecta, lo bajó Mauricio Roldán y el remate al palo. Otra vez para verla una y otra vez, Miguelito. Sí, una y otra vez ahí cerquita. Pasó la pelota, lo tuvo otra vez Rubio Ñu. Increíble, Estaba vencido Olveira en esta, El palo le dijo que no. Sí, estaba vencido. Bueno, va saliendo otra vez Olimpia, la pelota para Rodrigo Rojas, la juega al medio, ahí está Willy, recibe, hace jugar, la pausa, abre por derecha para que se venga como puede Juan Jiménez. La pelota que ya termina quedando sobre 3/4 de cancha, aprovecha el equipo de Rubio Ñu. A ver, piden penal, piden mano. ¿Cómo lo viste, Miguelito? Pedían una mano dentro del área. Sí, no lo pude ver a primera instancia. Bueno, ¿usted cómo lo vio, César? Llegó nuevamente el equipo ñuense. Casual la mano, el segundo córner del lado derecho. Hay tiro de esquina. Ay, 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 esa jugada en Coyote que termina pegando, Ay, 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 Para mirarla. Ahí está Miguelito, a ver si lo puedes mirar. El rechazo y la pelota de forma involuntaria pega en el brazo de Coyote Rodríguez. De forma involuntaria, repito. Autoriza el tiro de esquina. Primer palo, el rechazo como puede. A 3/4 de cancha nuevamente. Ahí está Vallejos. Desde el fondo para el equipo ñuense. Se saca rivales. Abre por la izquierda para que se venga a buscar. No. Era buscarla nada más. La pelota se pierde por un costado. Va a ser nuevamente para el equipo ñuense. El equipo albiverde que va a tener saque de reposición de manos por la zona izquierda. A ver qué dice el asistente. Era más para atrás. Sí. Pensó que no era para él. Soltó la pelota, pero le dije, tiene que ser un poco más para atrás. Rodrigo Alborno para cumplirlo. La tiene el equipo albiverde. La juega al medio. Más atrás para Vallejos. Y un poco más atrás para Blasi. La controla Blasi. Le suman, hace sacar rivales, la juegan al medio, toquecito corto, otra vez volviendo con Blasi, pelota arriba, a correr, a salvar, a buscar la vida entera. La controla Mateo Gamarra, va saliendo, toca y toca en su terreno de juego del equipo franjeado, César. Clínica privada Moreno Sobrero, atendido por los mejores profesionales y nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia, 1061 entre Brasil y Estados Unidos. Informes al 021-211-886, 081-2070-39. Clínica privada Moreno Sobrero. Perfecto, por el Día de los Enamorados, no te olvides de Tania Tabarelli Joyas. Qué linda foto la de en la cabina de Libertad también con la guampa de Tania Tabarelli Joyas. Atención, se viene un pase filtrado del equipo franqueado, termina sacando como puede, va al piso, termina cediendo el esférico para que sea
Fernando Martínez termina pegando en el jugador de Olimpia, en Alonso. La pelota va a ser salida, va a ser saque manual. 44 de partido, a segundos nada más del minuto 45. ¿Cuánto más crees que se va a jugar, César? ¿Cuánto más se merece este partido? 4. ¿Cuánto más crees que se merece este partido, Miguelito? Y 3 minutos más o menos. Perfecto. Ahí está. A ver qué dice. Donan 100.000 y quito la foto, dice. Mirá vos. Donan 100.000. Me muteo y quito la foto. Alias, mirá vos. Hay que poner platita en la transmisión, ¿eh? La gente que deja su QR también. Vamos a poner nuestro QR también para que la gente nos transfiera 100.000 guaraníes. Mirá vos. En otras transmisiones están pidiendo 100.000, César, ¿eh? Te cuento, ¿eh? Nosotros de 50 aceptamos. La gente está pidiendo 100.000 guaraníes, ¿eh? Ah, sí. Ah, mirá vos. Bueno, ahí está entonces la gente que pide a través del alias. Minuto 45 de partido. 4 más, ¿verdad, César? Ya lo había anticipado, mi querido Julio. Sí, pero yo pensé que me decías que vos creías que se iba a jugar 4 más. Ahora me estás confirmando que se juegan 4 más. Hasta los 49, Miguelito, estaremos con la cobertura de la primera mitad del compromiso, también lo que corresponde en esta primera mitad, en este primer segmento de juego. Gracias a toda la audiencia, gracias a nuestros amigos por el continente, por el mundo entero. Gracias por elegirnos, gracias por acompañarnos, para que de esa manera, de verdad que nos están dejando muy en alto nuestro trabajo también en el día de la fecha. Hoy día 14 de febrero, Día de los Enamorados, Miguelito. Sí, Día de los Enamorados, claro que sí. 46 de 49 en el partido. A ver, se van hablando Fernando y después del cartoncito amarillo, obviamente, que se termina ganando el jugador de Rubio Ñu, que le da la espalda al árbitro. Se gana el cartoncito amarillo. Hay un amonestado en el equipo ñuense, César. Y voy a estar confirmando de quién se trata porque acá a la distancia no lo pude divisar. El Cambá Canilla, vos sabés cuál es. ¿Alguna vez escuchaste? Escuché. ¿Y sabe el número? 11. Sí, señor. El amonestado del partido. Sí, señor, Juan Jiménez, el número 11. Miguelito se queda mirando ahí el Cambá Canilla, no sabía que era el Cambá Canilla. Ahora ya sabes cuál es el Cambá Canilla. Sí. El número 11. 47 de 49 en el partido. Se demoró un poco, un tanto. Había una falta en el territorio franjeado por ahora. Este 0-0 lo va frenando Olimpia, te digo, ¿eh? Este empate lo va favoreciendo a Rubio Ñu, que por lo menos va a sumar un puntito más. No es de lo mejor que puede tener a Rubio Ñu, le conviene ganar. Obviamente ganar, no empatar, porque también se frena, pero para los equipos que están viendo jugar a Olimpia, este empate le viene bien. Y vamos a mirar la tabla de posiciones también, cómo viene Cerro. Si este termina en empate, Cerro Porteño lo puede aprovechar, Miguelito. Sí, claro, lo puede aprovechar. Debe estar mirando el partido también la gente de Cerro. Bueno, vamos a mirar la tabla de posiciones también, cómo quedaría eventualmente la tabla de posiciones. Por ahora Olimpia quedaría con 11, Cerro con 8. Y si esto termina empatado y mañana Cerro gana, van a alcanzarse. Pero si Nacional gana mañana, recupera la punta. Así que en ese orden de cosas estamos. Está también Guaraní, que ya le ganó 3-1 a San Lorenzo también en el día de ayer, César. Así mismo, y se suma 8 unidades. Y señor, también está peleando los primeros lugares. Está tercero el equipo ñuense, al igual que Cerro Porteño y Recoleta. Así están las cosas en el fútbol paraguayo. Olimpia con 11 con este empate. Nacional con 9, que tiene la posibilidad mañana de recuperar la punta ante Cerro Porteño, o Cerro Porteño alcanzar a Olimpia si esto termina empatado. Si Olimpia gana, no hay caso para ninguno, ¿eh? No estamos haciendo ninguna matemática, déjelo así mismo como está. 48 de 49 segundos de que termine esta primera mitad del compromiso. Se viene el equipo ñuense, que arriesga más, que va buscando por la zona derecha para que lo pueda buscar. Atención que se viene, se va sumando Rodi Ferreira. Atención que quiere buscar, quiere romper líneas, termina pasando, viene el centro, el arquero Olveira, de cabeza Richard. Hay tiro de esquina para el Rubio Ñu, se salvó el equipo de Olimpia, César. El tercero del lado derecho al ataque, y el último se iría. Lo último de la primera mitad del compromiso, entonces aplaude Olveira, pone atención. Por ahora es todo ñuense. Para mí que es todo ñuense, ¿eh? Está jugando
a un altísimo nivel. Hay que ver si aguanta el segundo tiempo, también a veces suele pasar. Pero por ahora jugando en un altísimo nivel. Está haciendo muy buen trabajo el equipo ñuense. El tiro de esquina, Rodrigo Rojas viene al centro. A ver si llega de cabeza. Termina rechazando como puede. Olimpia va buscando. A 3/4 de cancha, recuperando otra vez. La pelota para Rodrigo Rojas. El pase filtrado dentro del área. Termina consiguiendo. Busca el pase. El último peldaño. Erró el arco. El pica Lucena. Termina errando el arco. Hay salida para Olimpia. Que cerca que estuvo. Otra vez buscando el equipo ñuense, Miguelito. Sí, ya falta muy poco para que se termine el primer tiempo. Sigue buscando el equipo ñuense. Vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde. Perfecto, mi querido César. Cada vez le queda menos tiempo. 50 de 49. Ya pasamos el tiempo adicionado, César. Sí, ya pasamos. Es que está consultando una jugada, un probable penal, pero no pasa naranja, Julio. Bueno, revisaron en el VAR. No pasó nada. Perfecto, entonces. Lo van mirando nuevamente las cámaras por las dudas los árbitros. No pasó nada. Igual lo chequearon, Siguen demorándose. Ahora sí. El árbitro principal infla los pulmones, marca el círculo central. Dejaron de correr, dejaron de funcionar. Acaba de terminar la primera mitad del compromiso. Resultado parcial: Olimpia 0, Rubio Ñu 0. Quinta fecha del torneo de apertura 2026. Copa de Primera del fútbol paraguayo. Acaba de terminar en su primera sesión, en su primera mitad del compromiso. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu, César. Olimpia tuvo el balón, Olimpia tuvo las ocasiones, pero el que más cerca tuvo el gol es Rubio Ñu con aquel remate de Albornoz por el palo izquierdo. La única jugada clara de gol de estos primeros 45 más 4 que se hicieron 49 minutos, Julio. Perfecto, ya retornamos, César. Puedes hacer también un pequeño descanso también para resguardar la voz, para hacer el paseo por el camerino masculino, ¿no? Para que de esa forma también pueda tomarse su tiempito en 5 vuelos, César, con la tanda completa. Entonces, Miguelito, final de la primera etapa. Lo tenemos a Oscar Quintana Jr. por la duda. Pregunto, ¿estás, Oscarcito? Sí, claro, Julio, aquí andamos. Perfecto, te dejo con Miguelito para la primera mitad. Un placer de saludarte antes que nada. Y gracias por también recompartir nuestro trabajo a través de Rey Electro Sports para todos nuestros amigos que están en Estados Unidos, para todos nuestros amigos mexicanos. Quiero presentarte a otro amigo que te va a ser de mucha ayuda también, al querido Miguelito Almirón, y quiero dejarlos en este entretiempo también para charlar un poco de fútbol, si te parece, mi querido Oscarcito. Claro que sí, querido Julio, aquí estamos para el medio tiempo, en estos 5 minutos que vamos a darles de descanso a nuestros compañeros. Y quiero empezar contigo, Miguel, que nos des un pequeño resumen, lo más breve posible, de cómo se vivió el primer tiempo. Claro que sí, bueno, el primer tiempo se vio de forma pareja, digo. Olimpia tuvo lo suyo, pero también tuvo lo suyo Rubio Ñu y salió a buscarlo, ¿no? Desde el primer tiempo, de las primeras partes, los primeros minutos, digo bien, del partido, Olimpia, pero después respondió muy bien Rubio Ñu, estuvo muy bien firme el arquero Olveira. Es un partido donde nosotros podríamos firmar el empate en este momento. Ya cuando se iba terminando el primer tiempo, Olimpia salió desesperadamente también a buscar el segundo, el gol que le dé la victoria. Estaba Ferreira, que tuvo una chance muy importante en el área chica, pero la pelota se fue por encima del travesaño, no tuvo nada que hacer el arquero y bueno, lastimosamente quedó en vano esa chance para el equipo decano. Ahora lo que tiene que hacer el conjunto decano, lo que tiene que hacer Vitamina Sánchez es rearmar el equipo, tratar de buscar algún cambio, algo que le dé alguna efectividad. También vamos a ver seguramente que en el banco de suplentes tiene algún jugador que puede darle un poco más de efectividad a este Olimpia para salir al segundo tiempo ya a ganar el partido, amigo. Ok, perfecto. Antes de continuar con el medio tiempo, queremos explicarnos el próximo martes, bueno, el 2 de mayo,
mayo. Corrígeme nada más la postura. ¿Abren en Paraguay o cierran en Paraguay? El 2 de mayo abre en Paraguay. Estaríamos en el partido 2 de mayo contra Sporting Cristal, fase 2 de la Copa Libertadores. Los peruanos tendrán la sangre en el ojo, ya que 2 de mayo eliminó a Alianza Lima, pero bueno, Alianza Lima, vamos a ver si el 2 de mayo tiene la osadía de echar al salir el 2 de mayo. Y lo dirá aquí, el Rey de Equipos también recordemos a la victoria a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en Estados Unidos, el clásico de clásicos de la Liga MX, el conjunto americanista, ahí a San Juan Jalisco, va a enfrentar a la Chivas Rayadas del Guadalajara. Regreso contigo, Miguel, fecha 5 del torneo paraguayo. Sí, ahí lo vamos. ¿Sí? Ahí lo vamos a repasar entonces, la fecha 5, que comenzó justamente el día de ayer. Vamos a ir repasando también los partidos de cara a lo que va a ser la próxima semana el Superclásico. Guaraní le ganó 3-1 a San Lorenzo. La derrota como local de Recoleta 2-1 frente a Sportivo Luqueño. Este empate parcial de Olimpia frente al conjunto de Rubio Ñu 0-0. Más tarde a las 20:30 van a estar jugando Ameliano frente al conjunto de 2 de mayo. Este partido se va a estar jugando en Villeta, ¿no? En la zona sur de el Gran Asunción. Mañana van a estar jugando Trinidense frente a Libertad y Cerro Porteño Nacional en el clásico de Barrio Obrero a las 20:30 horas. Perfecto, regresamos a la ¿Quién es el que tiene más fuerza, querido Miguel, de ganar el partido? ¿Olimpia o Rubio Ñu? No, y claramente Olimpia, por la jerarquía, porque siempre tiene algo guardado en el banco de suplentes. Lo vimos en los dos partidos anteriores, tanto con Sportivo Trinidense y también con el conjunto de Nacional, donde sobre el final el equipo de Cano logró conseguir la victoria en los dos partidos, y lo que lo colocó prácticamente como puntero de este campeonato. Obviamente que este partido también seguramente lo deben estar viendo la gente de Cerro Porteño y de Nacional, tratando de que no gane Olimpia. El que gane entre Cerro Porteño y Nacional, también si es que Olimpia no consigue sumar, va a acercarse a esa punta del campeonato. Pero claramente, respondiendo a tu pregunta, Olimpia tiene todas las chances de ganar. Obviamente que esto se puede revertir si es que Rubio Ñu da la sorpresa. Perfecto. Vamos para los amigos que no están muy adecuados, deben tengamos fútbol de parte del continente sudamericano. Te pregunto, Miguel, nada más orientación geográfica. Olimpia es de la capital paraguaya, ¿verdad? Sí, Olimpia es de Asunción. Olimpia es de Asunción, de la avenida Mariscal López. En este momento se está construyendo su estadio, que va a ser justamente el estadio mundialista en el año 2030. Todos decían que iba a ser el estadio Defensores del Chaco, pero al final lo confirmó Domínguez, el presidente de la Conmebol, que va a ser justamente el estadio Domínguez Div, el estadio de Olimpia, que está por la avenida Mariscal López. Y es justamente el nombre de su papá, gran dirigente de Olimpia, consiguiendo 3 Copas Libertadores y saliendo campeón del mundo en aquella final en el año 79. ¿Y Rubio Ñu de dónde es? Rubio Ñu también de la capital, justamente su barrio se llama Santísima Trinidad y está muy cerca del hospedaje de La Ponderosa, ¿no? Ahí cerquita nada más. Su estadio se llama la Arboleda. Entonces, Paraguay es como en Inglaterra, que la mayoría de los equipos están en la capital. Sí, la mayoría de los equipos están en la capital y bueno, la mayoría de los partidos se juegan en la capital. Bueno, hay que decir que 2 de mayo es de Pedro Juan Caballero, bastante retirado, más o menos unos 300 kilómetros aproximadamente, si no estoy equivocado, un poquito más, ¿no? 450 kilómetros. 560, ahí está. Estoy oyendo de fondo la voz de
Sí. Última pregunta, y esta es para que me la conteste. Ya CONCACAF reveló cómo va a ser el camino a, no sé qué nombre ponerle, al 2030. CONMEBOL ya dijo de qué manera va a regalar el resto de boletos, ya que para en CONMEBOL se fueron los que valían la pena y quedan 6. A ver si te copié bien también, mi querido Oscarcito. Te repito la pregunta. Sí. CONCACAF ya se reveló el camino al Mundial del 2030, pero en CONMEBOL quedan 7 tiquetes. ¿Cómo le van a hacer para no regalar, pero para hacer que se apoyen el resto de los tiquetes para el Mundial del 2030? Ya que recordemos que Paraguay, Uruguay y Argentina ya están clasificados por ser coanfitriones del Mundial. Y todavía no tenemos exactamente cómo va a ser el sistema de juego. Es lo que estamos esperando también para poder revelar cómo sería ese mundial. Porque si realmente los tres están clasificados y tenemos 7 cupos para el mundial, para mí van todos. El próximo mundial, CONMEBOL participa con todas sus selecciones. O sea, uno puede llegar a quedar fuera. Venezuela. Y no sabemos. Esperemos que puede ser. Argentina. No, y ya es mundialista. Argentina ya por ser sede, obviamente pasa a ocupar ese lugar. Si me permitís, mi querido Oscar, también quiero tocar de vuelta con el querido César. A ver si podemos hacer la tanda completa con él también y después retornar para yo lo que va a ser el segundo tiempo del arranque de esta segunda mitad. Voy contigo nuevamente, César. Holkip, industria deportiva, valores con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial. Informa al 099-431-2013 y 099-222-2790. Holkip PI. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021-600-480 y al 091-93-4582. Aire Inmobiliaria S.A. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados. Regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 095-12-0025, 0961-760278. Gemelos. Golden Seguridad Privada Física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 0972-202-20. Golden Seguridad Privada. Clínica Privada Moreno Solero. Atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia, 1061 entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021-211. 886 y 098-120-7039. Clínica Privada Moreno Azorero. Luz Vaca, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabrita, Paraguay 967, casi Teniente Fariña. Informes al 084 47 61 35. Luz Baja, diseño e impresiones. Tamal, Rentacar de Richard Rolón. Alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081 11 90 19 093 89 47 57. Tamal, Rentacar. La consentida del patrón. Urban Barger, la mejor eficaz de bebida bien fría. Reserva 0971 34 0004. La consentida del patrón. Cerrajería General Santos, solicitalo de tu celular. Envíale un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta todo domicilio. Avenida General Santos 754, informe al 021 22 12 14 y al 0981 52 58 08. Cerrajería del Automóvil General Santos. Si hablamos ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda, el único lugar. Competir León, informa al 081 47 6778. Competir León. Estación de servicio Petropar Monpoliqui. Calidad garantizada y litraje salto y cordialidad no personales. Petropar Monpoliqui, esquina Defensor Chaco, Villa Lisa, a pasos del Cruz Sudamérica. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. Monseñor Ismael Rolón, número 496. Informe y reserva al 0984 30 65 04. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. Tania Tabarelli, joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informa al 082 23 56 84. Tania Tabarelli, joyas. La auténtica receta de la chipa Cacubén San Lorenzo lo tiene en Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa sobre de viena picante, butifarra cocida y pedidos al 0986
916757. Simperio Oscarcito. Bien. El directivo César Túnez del Club de Sport Cafiori le recuerda así al fútbol y no a la violencia. Gran cena aniversario del Club General Caballero. Organiza la mutual del Club General Caballero de Campo Grande. Sábado 21 de febrero, 20 horas. La adhesión es 50.000. No te podés perder, Julio. Bien, señoras y señores, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el fútbol argentino porque ganó Racing. 2-0 ganó el conjunto de Gustavo Costa frente al equipo de Banfield con los goles de Marco Di Cesare y Adrián Maravilla Martínez de penal. Se está recuperando Racing después de las 3 derrotas de forma consecutiva. Más tarde van a estar jugando Huracán frente a Sarmiento de Junín a las 19:45 en el mismo horario. Talleres frente a Gimnasia de Mendoza. A las 22 también vamos a tener 2 partidos. Independiente Rivadavia de Mendoza va a estar recibiendo a Belgrano. Y también en Tucumán van a estar jugando Atlético Tucumán frente al conjunto de Estudiantes de Río Cuarto. Esto pasa en el fútbol argentino. Y vamos a repasar un poco también lo que son las tablas de posiciones. Porque tenemos 2 zonas. Ahí en Argentina, Vélez en la zona A está como puntero, 11 puntos tiene Vélez, 9 para Estudiantes, 9 para Defensa y Justicia. Y en la zona B tenemos a Tigre puntero con 13 unidades, 12 para Independiente Rivadavia, 8 para Belgrano de Córdoba. Perfecto, Miguelito. Ya prácticamente están retornando. Los protagonistas están retornando, César. Así mismo, de a poco van ingresando los protagonistas en el campo de juego. Así como están las cosas, no habría variantes en ambos equipos, tanto el equipo local Olimpia como el Rueño. La temperatura ha bajado un poco, ¿no? 26 a 27 grados, agradable, un viento fresco. Qué suerte, ¿eh? Apto para pasar un buen día de los enamorados. Mirá vos, perfecto, entonces para aprovechar el día de los enamorados. Voy contigo de vuelta, Oscar, también, haciendo lo último también antes del arranque del segundo tiempo. ¿Es el Día de los Enamorados también por allá, San Valentín? Sí, obvio, ¿no? Sí, y por eso el Día de los Enamorados les queremos regalar el clásico de clásicos de la Liga MX. No se les olvide que hoy a las 8 de la noche, tiempo del centro de los Estados Unidos, la Chivas Regal de Guadalajara reciben a las Águilas de América. Lo podrán vivir aquí por Regal Sports. Perfecto, ahí estamos entonces. Gracias, Oscar. Retornamos para el segundo tiempo. Autoriza el árbitro principal de Ruiz López. Ya está en marcha la quinta fecha de la Apertura 2026, el segundo tiempo, aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco, Olimpia Río Ñu, por Más Deporte Paraguay, por Ojo de Halcón y por supuesto por Rey Electro Sports, para todos nuestros amigos del continente. Quien les relata a su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, en los comentarios el querido César Ramón Arévalos. Atención que se viene Olimpia, no me deja terminar la publicidad. Llegó Olimpia, pegadito nomás. Hay tiro de esquina, César, qué rápido que llegó Olimpia. Así mismo el primero del lado derecho, el ataque franqueado. Está con nosotros en los comentarios el querido César Ramón Arévalos. En la operación técnica, Miguelito Almirón también para Más Deporte Paraguay. Y por supuesto también para nuestro amigo Oscar Quintana Juniors. Para lo que es también Rey Electro Sport para el continente. Hoy estamos con la Liga MX también. El fútbol, a ver si está Oscar. Repetimos el partido de hoy. Bueno, en la brevedad lo... Sí. Claro que sí, tendremos el clásico de clásicos, América Chivas a las 8 de la noche. Será en la ciudad de San Juan, donde será Estadio Mundialista. Perfecto, sería para nosotros. Ahí viene el tiro de esquina, no pasó nada. Te cuento que ya aprovecha Olimpia, ya voy contigo, atención, viene el remate cruzado. ¡Oh, el travesaño! El travesaño le dijo que no, que cerca que estuvo Olimpia. Ya estaba el banderín levantado. Ay, ay, ay. Otra vez voy contigo, Oscar. Aquí pasó de todo, ¿eh? Ya voy contigo, César, también, pero primero, 8 de la noche, Chivas, América. Sería para nosotros 9, 10, 11 de la noche para hora de Paraguay, Argentina, ¿no? Creo que sí. Sí, señor, 11 de la noche, entonces estamos prendidos a las pantallas de Rey Electro Sport, el clásico de México. Para todos nuestros amigos mexicanos también, con Oscar Quintana Jr. ¿Quién más va contigo, Oscar? Vamos a estar en la narración, su servidor Rey Electro y en los comentarios de Alberto Ortega.
Perfecto, ahí entonces quedan ustedes prendidos después de este partido a lo que va a ser el clásico de la Liga Mexicana también, el canal del Mundial Rey Electrosport. Se frena el juego, hay un jugador sentido en Rubio Ñu, César, pasó de todo. Ahora sí voy contigo sobre la jugada, terrible lo que acaba de perder Olimpia. Igual estaba el banderín levantado, pero qué buena llegada de Olimpia. Y ahora hay revisión VAR. No sé sobre la jugada del jugador o un posible penal a favor de Olimpia. Ahora viene Derly Fabián López frente al monitor. Frente al monitor donde él va a ver, va a observar. Ahora no sabemos, un posible Ay, penal o la infracción una expulsión. Una expulsión, te digo, César, ¿eh? Te digo que puede ser una... Sí, Carlos Sebastián Ferreira le metió los botines en donde más duele, César. Ahí donde inicia la vida, ¿eh? Te digo que esto es una jugada de expulsión, ¿eh? Te digo que es una jugada de expulsión, puede ser expulsado. Sí, va a tener que ser expulsado, César, es clarísimo, ¿eh? Te digo que le pegó donde nace la vida, ahí donde más duele y con las taquillas de punta, ¿eh? Le agarró demasiado bien, ¿eh? Hasta me da ganas de reírme, pero duele, ¿eh? Ahora entra Derlis, muestra la mano, a ver, se va, le llama al jugador y lo va a expulsar. Mano a la derecha, del bolsillo trasero, roja. Expulsado Carlos Sebastián Ferreira. ¿Y cómo duele esto, Miguelito, eh? ¿Cómo duele? Mirá, le termina dándolo ahí en la parte donde más duele. Sí, ahí se va a ver, me parece que le va a expulsar, ¿eh? Vamos a ver. Y lo termina expulsando, ya César lo termina llamando. Expulsado Carlos Sebastián Ferreira, minuto de juego, César. 4 de la segunda etapa. 4 minutos, se queda con 10 Olimpia. Si te faltaba algo, era un expulsado y estaba mejor Rubio Ñu en el partido, te digo, César, ¿eh? Ahora se viene rápidamente, Vitamina prepara 2 variantes. Confirmamos que uno es Adrián Alcaraz. Se viene Adrián Alcaraz entonces, el primer expulsado. Me parece escucharte, Oscar, ¿no? Sí, nada más que para los anuncios se nos olvidó, se nos pasó, lo hicimos al medio tiempo, pero lo volvemos a decir. 2 de mayo recibiendo Sporting Cristal a las 18:30 de tiempo de centro de los Estados Unidos. Él lo tendrá por Rey Electrosport, 2 de mayo en la fase 2 de la Copa Libertadores. Perfecto, y ya anunciamos la presencia también del querido César Ramón Arévalos en vivo desde la cancha, ¿verdad, César? Así mismo, señor. Perfecto. Ahora sí también nuestros amigos nos van a seguir por Rey Electrosport en la Conmebol Libertadores y en la vuelta. Acordate que también estaremos en vivo desde la cancha con Omar Paredes, Inca Sports en Lima también. Se vienen 2 variantes. Quiero hacerlo con tranquilidad porque al César le va a costar mucho también. Se va del MAS. Ya lo tenemos. Bueno, voy contigo, César, directamente. Se retira el 20 Eduardo del MAS para que pueda ingresar el 5. El volante Juan Fernando Alfaro. Se retira el 35. Franco Alfonso ingresa el delantero. Adrián Alcaraz saca 17. Perfecto. Es lo que le faltaba a Olimpia, César. Yo creo que sí, no sé por qué Alfaro quedó en la banca. Es el único jugador que me sorprendió, pero ahora ya está adentro. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 50 de partido, 5 de la segunda etapa y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Partido muy parejo, Miguelito, ¿eh? Muy parejo el partido, ¿eh? Falta un montón todavía. Olimpia juega con uno menos. Olimpia juega con uno menos. Recordate que a partir del minuto 4 Olimpia está jugando con uno menos. Atención, estamos en vivo por Rey Electrosport, el canal del Mundial. Ahí estaremos durante un mes viviendo en Estados Unidos, en México y en Canadá. Con Miguelito, con Miguel Infantas, con César Ramón Arévalos, con Oscar Quintana Jr. Espero que Oscarcito tenga una cámara. ¿Te acuerdas de los 3 chiflados de esas cámaras, las 3 cámaras? Una cosa así nos tiene que preparar Oscarcito en Estados Unidos, cuando estemos por allá. Atención, se viene Olimpia, va saliendo desde el fondo. Ahí está buscando Vera. El pase filtrado para que se venga Adrián Alcaraz, un poco retirado de la zona de ataque. Le vino a buscar el amague nomás. El juego va por el medio para Huguito Quintana. Vuelve a recuperar. Vuelve para atrás lo de Franco. Para que vuelva a salir con Gastón Olveira. Preocupado el equipo de Olimpia. Quedó con 10 el franjeado, César. Preocupado realmente. Bueno, con los cambios vamos a ver
procura un poco de que no se note tanto que Olimpia está jugando con 10 jugadores. La semana entrante, el martes, estamos con 2 de mayo, Sporting Cristal. Y también el jueves juega Juventud de la Fiera, recibe a Guaraní en el estadio Centenario de Montevideo, Julio. Esto es por la Sudamericana, César. Copa Libertadores. Ah, mira, por la segunda fase. Claro, ya intervienen ya lo de la segunda fase. Y vamos a ver cómo hacemos el jueves, porque estamos proyectando el viaje también para poder llegar el día viernes. Entonces, vamos a ver, alguna solución le vamos a encontrar. Y el jueves también están ocupados nuestros amigos porque tienen la Recopa Sudamericana. Está bastante complicadito. Vamos a estudiar el caso, a ver si nos puede dar una mano el querido Nelson Pintos, que estaría libre ese día. Así que por ahí podemos sumar, o podemos sumar a los chicos también de ¿cómo se llama? Vibra Positiva, ¿no? Sí, podemos unirnos. Bueno, ahí le vamos a buscar la vuelta para Conmebol Libertadores, el partido del jueves. El martes ya tenemos solucionado, estaremos de Pedro Juan Caballero, estaremos ahí con todos nuestros amigos también, con LVP Sports, que también nos retransmite, para Rey Electro Sports. Ay, cuántos sports tenemos también. Gracias a todos por la preferencia, haciendo amigos a nivel mundial. Y bueno, hay una remera que usted tiene con un logo muy especial que dice eso. ¿Cómo dice la remera, César? Amigos. Bueno, después de esto, viene el centro, el cabezazo, llegó Alcaraz en las manos del portero Frágueda, llegó Olimpia tímidamente, pero llegó Olimpia, César. Bueno, llegó tímidamente con el cabezazo de Adrián Alcaraz, que está muy bien ubicado el portero Franco Frágueda. Perfecto, nos uniremos entonces, Dios mediante, vamos a ver, también está el LVP Sports también, vamos a ver. Desde Montevideo, ahí lo podemos tener al Chiqui Florencio. Hay que avisarme, César, para acreditarle al Chiqui, Vamos sí, van a estar avisando, así lo tenemos al Chiqui Florencio también desde la cancha. Atención que se viene. Ahí estaba Alcaraz, intenta cruzar el autopase que no le funciona. Termina recuperando el equipo. Rangeado, me encanta eso, ese me encanta. Hay pasarle a César ese. Ese pasarle a César. Ese le va a encantar, creo que le va a poner piel de gallina, César. Hay un logo que, te digo, César, te va a hacer recordar toda tu vida del fútbol. Avísame cuando lo veas. Sí, atención. Se viene la tercera variante, Aníbal Chalá, 16, porque está un jugador en el piso que te confirmo quién Coyote, César. Ya no va más. Bueno, Coyote Rodríguez entonces no va más. ¿Será? Bastante joven, Sí. Ya se realiza el cambio. Se viene Chalá, se va Coyote Rodríguez, alegando unos inconvenientes. Y eso que no es que corrió, bueno, corrió, pero no tanto, veo yo. El saludo para su papá también, para Coyote Rodríguez, está seguramente escuchando la transmisión deportiva, como siempre, compartiendo nuestro trabajo en el día de la fecha. Gracias a la audiencia. Gracias a todos por la preferencia. De verdad, para nosotros es muy importante porque nos recompartan, que nos acompañen, que podamos estar en todos los eventos deportivos, que de esa manera también puedan seguir dándonos su apoyo, porque de verdad que para nosotros cada fecha, cada partido, encomendado al Altísimo también, y a don Prisciliano Sandoval 10 desde el cielo. Seguramente estará bendiciendo nuestro trabajo también para poder estar en el Mundial. Ustedes, muchachos, tienen que estar, me imagino de un brasiliano diciendo, muchachos, ustedes tienen que estar en un Mundial más. Y ahí estaremos, Miguelito. Claro que sí, y justamente vamos a hacer una imagen homenajeándolo. Ahí ya lo vamos a subir también en las redes sociales. Y eso le vamos a hacer una camiseta al crack, ¿no? Le vamos a llevar de acá. De acá le vamos a llevar esa remera a César, Después me va a pasar César su talla y le vamos a llevar una remera. Le vamos a mandar a poner. Sí, señor, me encantó ese, porque es un homenaje a un grande del fútbol, ¿Es así, César? ¿Lo viste ya? No, todavía Bueno, todavía no te pasó. Tarjeta amarilla para Vitamina Sánchez, y acá Chalá entró con mucha fuerza. Ahora veo otra tarjeta amarilla que te va a estar confirmando de quién se trata. Perfecto. La variante ya se fue el carapegüeño y acá se viene de todo,
Bueno, Julio, sí, señor. A ver, el otro que ve la tarjeta amarilla es Juan Fernando Alfaro. sí, porque llegó a destiempo. Ay, 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 llegó totalmente a destiempo. Y me parece que... Y es para hasta una tarjeta coloradita, te digo, César, ¿eh? Hasta para una coloradita, ¿eh? Sí. Terrible como entró Juanfer Alfaro. Terrible como entró Alfaro. Pisó la pelota y se le resbaló también, ¿eh? Hay que darle lo de Olimpia también. Es muy largo. Sí, porque me va a mover también ahí. Entiendo lo que quiere hacer Miguelito también. Ahora visto, Julio, la foto de esto salimos nosotros dos. Sí. ¿Viste? Está muy bueno. ¿Ya le pasaste, Miguelito? Ah, no, todavía no. Tengo que hacer unos arreglos y ya le paso. Sí, no, todavía no viste, César. Pero cuando lo veas yo te puedo asegurar que esa camiseta la vas a tener para el Super Clásico. Si Dios quiere. Esa camiseta la vas a tener para el Super Clásico. Contá con eso. Ok. Perfecto, ¿eh? Hay una tarjeta... La bombilla, por favor. Ah, no, pero es TIC3. Mande pedido, César. Tranquilo más. No. Oye, día de los enamorados y de los No. Bueno, mañana es el día de los amantes o cómo es. Sí, vamos a inventar eso. Bueno, se puso pedigüeño el César. Se puso pedigüeño el César. Atención, viene el centro. La pelota, hablemos de fútbol. Ahí estaba el banderín levantado. Va a ser salida para el equipo de Olimpia. A ver si me ayuda Miguelito también con los cartoncitos amarillos porque era para Juanfer Alfaro. A ver, y hay otro más, Alegaban una falta porque le habían cometido una falta justamente antes de esta jugada. Vitamina Sánchez, creo que vio la amarilla. Y el 5, me dice Miguelito, Juanfer Alfaro y Vitamina Sánchez, Entonces, los amonestados, César, Correcto. 59 de partido, hay una jugada para el equipo de Olimpia por la zona derecha. Se va a venir otra vez para el equipo franqueado. Ahí está. La pelota ya salió, obviamente. Hay tiro de esquina, César. El segundo de la derecha para el equipo franqueado. Bueno. Con ganas que ya vea esa camiseta también César, ¿Cómo le va a gustar al César? Te puedo asegurar que le va a encantar, no solamente a César, sino a un público que de verdad se merece un gran respeto esa foto. Ahí se viene el centro, dentro del área, termina rechazando a la gente de Rubio Ñuso, viene con todo, quiere buscar el contragolpe, la falta cometida, sí señor, aprovecha para buscar, le da ley de ventaja, no señor, era para ley de ventaja, retrotrae, ay, el árbitro, ay, cómo termina buscando, Franco termina cayendo, cobra al revés la falta, cuando ya dio ley de ventaja, vuelve para la falta. Y esta decisión que le robó bien al esférico. Se la pinchó bien la pelota. No lo tocó después, sí. Pero antes no, Qué difícil situación y qué difícil decisión también. Ahí sí, en esta cámara sí. Ahí estamos viendo la repetición también César. Después lo termina pisando a Franco. Sí, lo termina pisando a Franco. Enojadísimo Pablo Vitamina Sánchez. Enojado, sacado de su casilla, recordando que Olimpia está con uno menos. Hay tiro libre para el equipo franqueado. Marcamos el tiempo de juego, 15 de la segunda etapa, 60 del segundo tiempo. 60 de partido, 15 de la segunda etapa. El tiempo ha llegado gracias a Golti. La pelota tiene que ser Golti. El resultado lo va a vivir con Gemelo. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Viene una pelota, el tiro libre va cayendo dentro del área. Termina rechazando como puede la gente de Rubio Ñu. Busca el contragolpe por el sector izquierdo. Termina pegando a mitad de cancha en la raya que divide en dos el campo de juego. Va a pertenecer. Saque manual. Lo deja atrás para Alborno. Lo va a cumplir el equipo ñuense, que se volvió más grande en el partido, Miguelito. Sí, se volvió más grande y más grande todavía cuando Olimpia queda con 10 jugadores. Tienes más chances el conjunto de Rubio Ñu y lo aprovecha de ganar el partido. Sí, señor. Gracias a todos por la audiencia, gracias por la preferencia, a darle like, a suscribirse a nuestro trabajo también en el día de la fecha. Gracias por elegirnos, gracias por acompañarnos con Rey Electro Sport, el canal del Mundial. Ahí estaremos con la selección paraguaya en México, en Estados Unidos, en Canadá, con todo el Mundial, con toda la artillería, con todos nuestros amigos, con Miguelito Almirón, con Miguel Infantas, con César Ramón Arévalos, quien les habla su amigo Julio Alberto Casó, con Oscar Quintana Jr., con nuestros amigos mexicanos.
Ay, 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 lo que va a ser ese mundial todos juntos en México, en Estados Unidos y en Canadá. ¿Estás preparado para viajar, Miguelito? Estamos muy preparados, claro que sí. Ya tenemos PC primero en la Ciudad de México. Voy contigo, Oscar. Ya que estás hablando del Mundial, se acaba de confirmar que va a haber 3 ceremonias de apertura. Tendremos la del 11 de julio, que será en Ciudad de México, en el duelo México contra Sudáfrica. También tendremos la de Canadá contra alguno de los repechajes, pero también Paraguay contra Estados Unidos en la inauguración. Sí, señor, qué bueno va a estar esa inauguración también. Me gustaría estar en las dos inauguraciones, estar el día 11 de junio en la Ciudad de México y el 12 de junio poder estar en California, en Los Ángeles. Ahí va a jugar Paraguay con Estados Unidos. ¡Ahí viene el remate! Le pegó nomás como puede Martínez. Pide disculpas, el remate se le debó demasiado, se fue a la gradería sur, llegó Rubioñú, César. Llegó Rueño, llegó Trata, pero no consigue romper el arco de Gastón Olvera para poder estar diciendo que el equipo de Ñuance ya está ganando. Sí, señor, minuto 63, este año más que en familia, el año del Mundial. En el año 2030 también, Dios mediante, estaremos también para lo que va a ser, pues, si vivimos todavía, si nos da el Altísimo la posibilidad de poder estar. Por eso siempre agradecemos al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo, como estamos siempre. Y bueno, seguramente me imagino, Oscarcito, vas a estar en las 3 inauguraciones, imagino, ¿no? Sí, tendremos la posibilidad de estar en las 3 inauguraciones. Gracias a que estamos cubriendo el Mundial con Real Sports y ahí vamos a estar en Canadá, en México y en California. Sí, señor, ojalá que estemos. Por lo menos yo me conformo estando en Ciudad de México en el partido de México y Sudáfrica y después al día siguiente poder estar en California, Dios mediante, en el partido de Estados Unidos-Paraguay. Vamos a ver, que Diosito nos ponga ahí si tenemos que estar. Si es que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que estar, seguramente estaremos ahí. Sin mucho esfuerzo estaremos por ahí, mi querido Oscar. Pero la segunda me la voy a esperar. Aquí en el chat preguntan, Freddy Cárdenas dice, ¿cuánto afecta a esta expulsión a Olimpia? A ver si lo puedo llegar a leer porque no te entendí bien, Oscar. ¿Qué tanto afecta esta expulsión a Olimpia, la del minuto 4 del segundo tiempo? Mucho, mucho porque lo termina sacando a su mejor hombre, a su delantero, y lo termina dejando por lo menos con uno menos, a pesar de que no lo siente mucho, pero para mí está mejor Rubiñón en el partido. No sé si coincide conmigo, Miguelito. Sí, sí, claro que sí. Bueno, le voy a consultar a César también, pero después de esta se viene el saque manual, la pelota dentro del área, atención que viene a buscar la Olimpia, Alcaraz, la pelota muy peleada, muy reñida, recupera Juanfer Alfaro, Chalá, Juanfer, ahí está, pase filtrado en el área, pelota por arriba del travesaño, colocada, lo quiso buscar Huguito Quintana, el hombre de gol en Olimpia se llama Huguito Quintana, hoy no está fino, No está fino ninguno, te diría. 65 del compromiso, el tiempo de juego presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 65 de partido. 20 de la segunda etapa. Y el resultado lo vivís con gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. A los 4 minutos Olimpia quedó con 10. 10. Y hay que poner la expulsión, Miguelito, te cuento. También de que tenemos un expulsado en Olimpia. Hay una variante en el equipo de Rubio Ñu. Se vino el número 36. Y ya voy a estar con César también para la variante. Jiménez. Ya está. Voy contigo, César. Ya no va más. Rodrigo Rojas que saca 8. Ingresa 36. Carlos Jiménez. Este es pariente de Juan Jiménez. No sé, Julio. Bueno, por si sabía nomás, César. No, tranquilo nomás. Bueno, ahí estamos entonces. Minuto 66 de partido, 21 del compromiso. Hoy va a ser una noche inolvidable seguramente para algún enamorado, para alguna enamorada, algunos que ya me mandaron la foto que compraron joyas de Tania Tabarelli Joyas y nosotros posamos en Cancha de Libertad con la guampa de Tania Tabarelli Joyas. Cruza por todos lados, por derecha, se hace agua la defensa de Olimpia, llegó Rubio Ñu, llegó hasta el fondo, intentó nomás. Juan Jiménez pide tiro de esquina, no pasa nada, el árbitro no le brinda el saludo, le ignora cuando le pide. Brazos arriba, esto era para tiro de esquina, pero no. Por eso
A ver si no lo tocaron. Se repite de vuelta. Vamos a ver. Siguen en la repetición del juego. Y lo tocó, Tocó Raúl la pelota, pero bueno. Parece que termina tocando. El árbitro se hace desentendido la jugada. Seguramente después pegó nuevamente en Jiménez. Va a ser salida, ya la juega. La tiene Olimpia, Chalá. A ver qué dice el árbitro. Vayan todos, dice por ahora. El público franjeado no se cansa de alentar. La tiene Mateo Gamarra. Ahí está Gamarra. Pelota abriendo por la izquierda para que se venga. A ver si puede llegar Adrián Alcaraz solo contra el mundo. Termina sacando como puede. Defiende Blasi. No quiere complicaciones en el fondo. Va a ser saque manual. Va a corresponder a Olimpia. Ahí está Chalá. La juega para un cortito para Huguito Quintana. Termina recuperando nuevamente la pelota por arriba. Levanta la pincha. Juanfer termina recuperando. Después del rechazo vuelve a recuperar el conjunto ñuense. Alegan una falta. Sí, señora. Hay una falta. De Huguito Quintana. Hay tiro libre. Salida para el conjunto ñuense, César. El gol tipo Industria Deportiva Balona con estándar profesional. Equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial. Industriales. Informa al 099-439-23 092-2227 Gol Tipe y Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactarnos 021-600-480 y al 0981-934582. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Indumentarias deportivas y tatuales. Productos sublimados, regalos empresariales. Lo encontrás en Gemelos. Informa al 0985-120025 y 0961-760288. Gemelos, Julio. La tienda deportiva que nos vista a nosotros también con lo que es el Mundial. Ahí estaremos, Dios mediante, en el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Esperemos estar en las 3 inauguraciones, por lo menos de mi parte, ¿no? El crack seguramente estará en todos los partidos, él no falta nunca en la cancha. Miguelito, usted está planeando seguir a la Argentina, ¿no? Sí, vamos a ver qué sale. Todavía no estoy planeando nada. También se suma Pasión Guaraní, ¿no? Con Cachito. Sí, todo es la idea. Con Pasión por el futsal, con el amigo Miguel Infantas. Inca Sport, ahí va a estar Omar Paredes también, armando una PC. Así que esto va a ser bastante, lo del Mundial. Ahí se viene, buscando Olimpia, Juanfer Alfaro, haciendo jugar. Retrocede para que vaya saliendo. Por ahí también cortita. La devolución para Gamarra. Primero para Vera. Ahora sí para Gamarra. Abriendo por la derecha para que se venga ganando. Fondo de cancha. Raúl Cáceres mete el centro al corazón del área. Se equivoca el pase muy por arriba. No está fino Raúl. Ya no es el mismo Raúl de antes. A pesar de que tiene buena velocidad, los centros no terminan siendo precisos. Va a ser saque de meta para que salga jugando el conjunto ñuense. Marcamos el tiempo de juego. 70 de partido, 25 de la segunda etapa. 25 de la segunda etapa, 70 de partido. Y ahí vemos el logo de Petropar también. Petropar Von Polensky, donde tenés que ir a cargar combustible, cargar energía a tu vehículo. Petropar Von Polensky en Villa Lisa. Y el resultado lo vís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Quedó con 10 en el minuto 4 el equipo franjeado en esta segunda etapa. Atención que se viene el conjunto ñuense. Un cabezazo para tratar de despejar. La pelota termina saltando. Controla Olveira. Otra vez Sano Olveira. Llegó Rubio Ñu. Voy contigo, Oscar. Acaba de empezar la Liga MX en actividad sabatina. El equipo que reciba a los Zorros del Atlas de Diego Coca. También tendrán más adelante Monterrey contra León, Juárez contra Necaxa y el evento será a las 8 de la noche. América contra las Chivas. Hoy estaremos con la Liga Mexicana, con las Chivas y por supuesto también América a las 20 horas de México y Estados Unidos también. Y por supuesto 23 horas para los amigos que están escuchando en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. En ese horario va saliendo Olimpia. Mañana estaremos con el partido de Cerro Porteño con Nacional. 20:30 para todo el país. Y sería 21, 22, 23:30 para hora de México también. un poco tarde, pero es el horario. Atención, rechaza como puede la gente de Rubio Ñu. Me confirmás después si estamos mañana también con Rey Electrosport, el canal del Mundial. Por ahora sabemos que sí. Ya estamos para Conmebol Libertadores también el día martes para 2 de mayo con el equipo de Sporting Cristal. Partido que va a ser bastante intenso. ¿Sí, Oscar? Mañana está Cerro Porteño Nacional a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de los Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Estaremos también
con la gran cobertura de Rey Electro Sport y Más Deporte. Paraguay también, la pelota que busca el centro queda en manos del Gastón Olveira, como desanimado el equipo de Rubio Ñue, y eso que tiene 11 jugadores y no lo está aprovechando. Jugó mejor el 11 contra 11 que el 11 contra 10 el equipo ñuense. Viene el centro, Adrián Alcaraz termina peinando la pelota que va pasando por un costado, alegan una falta, minuto 72 del compromiso, quedó sentido. Para mí que fue Blasi. Me queda la sensación de que cuando Olimpia tenía 10 y Rubio Ñu jugaba con 11, Rubio Ñu jugaba mejor, César. No sé si me parece que tenemos la misma sensación. Así mismo, ahora que está jugando mejor y más cerca del gol de Olimpia. Correcto. Muchas gracias, mi querido César, también. Acuérdate que a las 23:30, 8:30 hora de México, se viene el clásico de la Liga Mexicana, Chivas ante América. Partido para alquilar balcones, Miguelito. Para alquilar balcones, claro que sí. Rey Electro Sport con toda la Liga MX. Sí, señor. Para todos nuestros amigos en Estados Unidos, la pincha dentro del área. Atención que se quiere venir. El pase cruzado. No pudo nadie cerrar. Qué pelota bien metida. No pudo aprovechar Rubio Ñu. Va llegando el conjunto ñuense, César. Así mismo, ahora va a tener su primer córner del lado derecho en este segundo tiempo. Bueno, algunos que tienen el equipo franjeado, algunos tienen tatuado, parece, ¿eh? La remerita franjeada por ahí, ¿eh? Algunos se le nota, hasta con la guampa se nota, ¿eh? Bueno, ahí está caído, Mateo Gamarra está sentido, César. Ya se recupera. Ya se recupera entonces, hace demorar el juego. A ver... Por ahora hay tiempo para vender uno. Se va a retirar el 11, ¿no? Vamos primero con la variante. Me parece que se va a retirar el número 11 del equipo ñuense también. A ver si lo entendí bien, César. No, señor. Ah, el saludo nomás entonces. Para mí que se iba. Pensé que se iba. Ese. Ahora, Sí. ahora van a venir dos variantes, pero una es el 9. El logo Que va a ahí. ingresar. Sí. Ahí está. El tiro de esquina que lo va a cumplir el conjunto ñuense. Cortita nomás. A ver si se viene. Pelota muy pasada. Increíble lo de Rubio Ñu, que no puede ganar el partido. Lo tiene para ganarse. O sea, acá queda esa sensación. Mientras que se prepara el 19 en Olimpia. El 9 en Rubio Ñu. Ya le voy diciendo. Más o menos para que lo vaya anotando los que se van a venir la variante en Rubio Ñu, en Olimpia. Lo vi al 19 en Olimpia y al 9 en Rubio Ñu. Ya te digo quiénes más. Van a ser dos variantes cada lado. Atención. Se viene por el medio. La tiene Richard Ortiz. Pelota que va filtrando arriba. La peina. ¿Para quién? Para nadie. Termina rechazando la gente de Rubio Ñu. Primero sale con el arquero. Minuto 75 de partido. 30 de la segunda etapa. 75 del compromiso. Lo vivís. El tiempo de juego. Con Golti, la pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Desde el minuto 4 de la segunda etapa está quedando con 10. Igual aún así, Rubio Ñu no lo está aprovechando. Vamos a ver si con las variantes que va a ingresar podría darle un poco más de llegada a Rubio Ñu. Rubio Ñu tiene que arriesgar, Miguelito. Sí, tienen que arriesgar un poquitito más. Ya queda solamente 15 minutos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en estos 15 minutos finales. Y señor, quedan 15. Acordate que hoy estamos con la cobertura de Rey Electro Sport de la Liga Mexicana, Chivas ante América, 20:30 hora nuestra, era así, 23:30 hora nuestra, 20:30 hora de México, hora de Estados Unidos. Atención que se viene, se va a retirar el número 37, si no he visto mal, sí señor, 37 por 9, a ver. Y el otra variante ya, vamos a ver. Para corroborar también, 8 por 18 por 19. Vamos a ver, es que no tenemos 18 en... 8. El 8 puede ser. Sí. 16 por 2. Bueno. A ver. 16 por 2. Se fue Franco, dice. A ver. Ya vamos a estar con las variantes entonces. Se viene 19 y Ventaverri, el número 2 en el equipo de Olimpia. ¿Lo tenemos, César? Creo que se retiró Richard para que pueda el número 8. Alex Franco. Alex Franco se retiró.
Ingresó 19 Hugo Sandoval. Se retiró Richard, número 6, y entró el 2, Brian Bentaberry. Perfecto. Ahí está. En Rubio Ñu tenemos, ¿no? Alborno. Ingresó el 9, se retiró Mauricio Roldán, 37, ingresó el 9, Pedro Báez. Y se retiró el 33, Rodrigo Alborno, y creo que ingresó el 29, Ahí. Octavio Alfonso. Perfecto. Octavio Alfonso, entonces, en el equipo ñuense, sí, era el 29. Atención, que gana por derecha, se viene el equipo de Rubio Ñu en la cabecera del área, busca el pase más, se equivocó de vuelta. Ay, 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 se viene Chalá, saliendo Chalá. Pelota que va rechazando nuevamente la gente de Rubio Ñu por el medio sector. Se termina cayendo el jugador de Olimpia al salto. Quedó sentido Bentaberry. La marca. Partido que va parando por ahí. Le puso la espalda Martínez y terminó cayendo. Va saliendo Olveira. Pelota por arriba. Olimpia que lo quiere ganar con 10. Y va a ser una hazaña muy importante si gana con 10 en Rubio Ñu. Que vamos a ver si aprovecha. Se viene con todo. Ahí está. Filtrado. A ver si le pega dentro del área. No pudo aprovechar. Ay, ay, ay. No le quiere pegar al arco. Es como que está subjetivado a no pegar al arco, Miguelito. Sí, está subjetivado a no pegar al arco. ¿Qué está haciendo el árbitro? ¿Le está llamando a un jugador? No le pudo pegar Pedro Báez, César. ¿Qué le pasó? Y parece que se le perdió la pelota, Julio. Porque tenía para pegarle y después no le pega y bueno, y eso es para pensar dos veces. Es para recibir y pegarle al arco. Digo yo, no sé. Vamos a ver. La tiene nuevamente Olimpia. Rechaza como puede por el medio sector. La pelota que se va perdiendo por el círculo central. Olimpia. Pelota metida para Adrián Alcaraz. Van poniendo el cuerpo, el corazón, la vida, el salto por ahí. Se viene la mano del portero. Frágueda. Termina corrigiendo el error. Ahí está. Lo va saliendo. Va buscando para Willy Mendieta, recostado por la zona derecha. Espera compañía. La juega al medio. La tiene Cardoso Lucena. Otra vez para Willy Mendieta. Pase filtrado. Para que se venga Pedro Báez dentro del área. ¡Ah! El arquero Olveira termina anticipando la jugada. Llegó nuevamente el conjunto ñuense, César. Y bueno, por el momento es el que llega más ahora, pero sin peligro. Perfecto. Saludamos a todos nuestros amigos del continente también que nos van acompañando en la jornada futbolera. Gracias a todos por recompartirnos, por estar. Ahí están, están fritando empanada, me dice, ahí está. Pero no invitan la empanada. Bueno, acuérdate que las mejores empanadas son las de Don Kiko León. La chipa ya llegó, ¿verdad, César? Con el cocido, hoy es. Ya llegó. Sí, señor, de Oscarcito, las mejores chipas de San Lorenzo. Y la butifarra ni te cuenta. La butifarra ni te cuento, Miguelito, lo que es la butifarra de Oscarcito. ¿Ya probaste, Miguelito? Todavía no, ahora voy a ir a probar. Bueno, atención, quiere romper líneas, viene al remate, no lo puede buscar, intenta el Rubio, termina buscando por ahí de cabeza Mateo Gamarra cubriendo la marca. Atención, por ahí está peleando como puede. Sí, señor. Ahí está. A ver. Sí, para mí que sí. Ahí está, se levanta, le pasa el brazo Mateo Gamarra para que se levante justamente Juan Jiménez, que es uno de los que ha peleado bastante en Rubio Ñu, César, Y es uno de los que está mojando, como se suele decir, la camiseta. Bueno, Chalá que lo agarró de atrás, alegaron una falta, por ahora no pasó nada, va a ser salida para el equipo de Olimpia por la zona izquierda. 81 de partido, 36 de la segunda etapa por ahora. Olimpia sigue quedando con 10 desde el minuto 4, casi toda la primera etapa con uno menos. Y aún así, Rubio Ñu no le puede hacer daño. Ahí busca romper líneas. El conjunto ñuense que va jugando un poco desarmado, desarticulado también, podía haber aprovechado. Le queda menos tiempo. El empate le conviene a Rubio Ñu, César. No por lo que tiene un jugador más dentro del campo de juego y no se está arriesgando Gustavo Morino. Tiene una ventana
no lo está marcando, no lo está llevando a delantero como para que pueda ingresar. Sí, señor, llega una pelota filtrada en el área, le pega por arriba, llegó Octavio Alfonso. Erró el arco Octavio Alfonso y de contragolpe, atención, lo hizo en rápido, alegan una falta de Adrián Alcaraz sobre el portero, quedó sentido el portero Fragueda, llegó Olimpia, llegó Rubio Ñu, César. No, a ambos partidos, y hay jugadores con calambre en Olimpia ya, hay preocupación. Hay preocupación en Olimpia, hay jugadores con calambre, un partido de altísimo nivel, un partido de mucha intensidad, llegaba Alcaraz a cabecear, le ganó al arquero, pero quedó sentido después, minuto 82, está difícil el partido para Olimpia, Miguelito. Muy difícil, falta muy poco para que se termine el compromiso. Sí, señor, aprovecha el equipo ñuense nuevamente, mientras que se repite la jugada la anterior también, por las cámaras, por las pantallas, un pase filtrado de Willy Mendieta también, correcto el pase, pero no termina aprovechando el conjunto ñuense. Vamos a ver un partido de altísima intensidad en este partido por la quinta fecha. Mañana estamos. Sí, señor, voy contigo. Y así como están las cosas, va a quedar con 9 Olimpia. Ya entra el cochecito para retirarlo al jugador. Raúl Cáceres se va a César, ¿no? Y creo que sí, de la instancia no lo estoy divisando, pero tiene un fuerte dolor en el muslo lado derecho. Bueno, es Raúl Cáceres, el hijo de Virgilio, ¿verdad, César? El hijo del estacionero Virgilio Cáceres, el sanpedrano. Bueno, y Mourinho le sigue dando indicaciones a Martínez, a Fernando Martínez. Y el que recién erró, Alfonso, es jugador de la sub-23 de la selección paraguaya, perteneciente a los registros de Guaraní, a préstamo en Rubio. Perfecto, va a quedar con 10 Olimpia, entonces ahora va a estar más complicado todavía. Se va Raúl, tomado de la pierna izquierda, César. Ahora se bajó del cochecito, está tirando, logando. Vamos a ver si va. Bueno. Puede arriesgar y deberá arriesgar. Bueno, a ver si lo puede arriesgar porque está complicado el partido. Un pase filtrado buscando a Pedro Báez, rechaza como puede Gamarra y tiro de esquina para el equipo ñuense, César. El segundo del lado derecho del ataque de Rueño. Muchas gracias. Hay un tiro de esquina que corresponde al equipo ñuense. El albiverde que lo quiere ganar. Ahí está Rodi Ferreira para cumplir el tiro de esquina. A ver si se abre el marcador aquí. Partido emocionante, partido de ida y vuelta que estás viviendo con nosotros con Más Deporte Paraguay y por supuesto con Rey Electro Sports para todo el mundo, el canal del Mundial. Atención, viene el centro de cabeza, rechazan. Ay. Termina pegándole solo. La peinó nomás. No pudo aprovechar. Hay salida. Ahí llegaba Blasi. La peinó, va a ser saque de meta. No pasó nada con Rubio Ñu. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 40 de la segunda etapa. 85 de partido. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Olimpia, que está con 10. Que ahora 9, obviamente, porque también salió Raúl Cáceres. Y 0 para Rubio Ñu, que con uno más, con 2 en un momento dado, no puede ganar el partido. ¿Qué le falta a Rubio Ñu, César? Y lo que le faltaba, Steven Pérez, delantero, número 40, va a ingresar ahora en Rubio. Se viene la última variante para el equipo de Rubio Ñu. Me avisa cuando ingresa otra vez Raúl, ¿verdad? Porque está afuera todavía, ¿no? Ya ingresó, hace rato ingresó. Ya volvió entonces, no lo veía desde acá. Ya ingresó Raúl. Hay tiro libre para Olimpia, César. Bueno, de mucho peligro. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa 0172-2356-84. Tania Tabarelli Joya. Gracias. Puedes volver a escuchar nuestro trabajo a través de Rey Electro Sports. Queda grabado para todos nuestros amigos de Estados Unidos y México. Hay 2 variantes en Rubio Ñu, ¿eh? 2 variantes se van a ir en Rubio Ñu. Lo veo uno al 40 y el otro no lo vi bien, pero va a ser 2 variantes. 28 entonces, después del tiro libre seguramente van a ingresar. Hay tiro libre para Olimpia, minuto 86 de partido. Ahí nos preparamos para el centro de cabeza. Erró el arco en el área, en el punto penal. Termina cabeceando Mateo Gamarra sin dirección alguna. Hay tiro, hay salida para el equipo ñuense. El 28 y el 40 que van a ingresar del equipo de Rubio Ñu. Sí, voy contigo. William Mendieta Casaca y se retira para que ingrese 28 Anderson Leizamón. Se retira el 11 Juan Jiménez
Ingresa 40, delantero Steven Pérez, en aurinegro. Perfecto. ¿Qué le puede dar Steven, César? Fuerza, creación y definición. Perfecto. Están dos variantes más en el equipo ñuense. Lo quiere ganar Rubio Ñu en este último segmento de partido, Migueliño. Sí, lo quiere ganar Rubio Ñu. Bueno, vamos a ver qué pasa con este cambio. Perfecto. Hablamos también. ¿Cuánto crees que se puede adicionar, César? ¿Cuánto se merece este partido? 6. 6 más. ¿Vos, Miguelito, cuánto crees? 5. 5, entonces. Y yo me juego por 5 también, ¿eh? Aunque César me hace tentar y buscar 6, ¿eh? A veces César quiere hacer trampa, ¿eh? Él siempre mira el cartel y después te dice, pero en esta vez le pedí un poco antes por eso, ¿eh? Le pedí un poco antes. Vamos a ver si es 6 o 5. Si está Oscar Quintana por ahí, también le preguntamos cuánto cree que se va a adicionar en este partido. 88 del compromiso, 43 de juego. Levanta Olveira, la peina Alcaraz, de atrás Blasi, termina buscando por el medio. Recibe dentro del círculo central, abre por derecha para que se venga llegando como puede Martínez. Chalá que lo lleva puesto. A ver, era falta. A ver qué dice el árbitro en esta jugada. No pasa nada, le reclaman al árbitro. Era tiro de esquina, me parece. A ver. Déjame la repe por ahí. Y Chalá que se lo llevó puesto al jugador de Rubio Ñu. ¿Cómo lo viste vos, César? Para mí la duda, para mí córner. Pero reclama airadamente Gastón Olveira y ve el acrílico amarillo. Ahora el árbitro perdido. Para Olveira la tarjeta amarilla. Sí, señor, por reclamar. Bueno, a ver. Acá se complicó el partido. Tarjeta amarilla para Olveira. A ver. El árbitro que es llamado por el VAR, me imagino, César, ¿no? Creo que los jugadores de Olimpia lo acorralan. Mientras tanto, él está dialogando con el VAR donde está Fernando López y José Cuevas. Sí, porque para mí me queda duda también lo de Chalá y también el choque con el número 29, Octavio Alfonso. Ahí chequeó VAR de qué pasó. Y para mí que estuvo muy pegado los pies al área también, ¿eh? Mira, imagínate si es penal esto. Nos ponemos en otro contexto. Mientras tanto, el cuarto árbitro indica que se va a jugar a Limpio Colmán 8 minutos. 8 minutos más se juega Miguelito. 8 más, bueno, no acertó nadie. Bueno, 8 minutos más entonces. Yo por aproximación. Y usted ganó, ¿eh? Usted siempre gana. Me parece que hace trampas, César, usted, ¿eh? Me parece que usted tiene ahí un mensaje con el... me parece que hay informante por ahí. Vamos al VAR. Probable penal porque fue en la cabecera del área, te digo. Bueno, no tanto en la cabecera, a 1 metro de la cabecera del área. Ahí está. Vaya a revisar, puede ser penal, Miguelito. Puede ser penal, vamos a ver qué va a pasar, puede cambiar todo en último minuto. Por ahora, atento Cerro Porteño y Nacional. Atento Cerro Porteño y Nacional que mañana pueden pelear de otra manera el torneo. Ahí está Pablo Vitamina Sánchez que no quiere perder la punta. Si hay penal, Olimpia está en duda de continuar en punta. Igual hay muchos minutos todavía, pero con uno menos. Y el cansancio, ahí tenemos la jugada. Ahí quiero que mires, Miguelito. Y sí, es dentro del área. Sí. Es para mirar el pie. ¡Hay penal para Rubio Ñu! Se complica Olimpia, Miguelito. Se complica Olimpia sobre el final del partido. Ahora sí, apostando a Olveira también. Sí, hay penal para Rubio Ñu. 91 de juego. Ahí estamos. Hay penal para Rubio Ñu. Festeja el público ñuense. Se complica Olimpia. César. ¿Quién va a patearlo? Y salió Willy y ahora me queda la incógnita. Vamos a ver quién se toma el atrevimiento porque ya no está tampoco Rojas. Podría ser Ángel Cardoso Lucena. También. Y lo de Pedro Báez y lo de Steven Pérez no podrían ser una alternativa. Muy fríos.
El Pica Lucena entonces, de gran pie, lo del Pica Lucena. A ver quién le va a pegar, mientras que el público de Olimpia, botellitas dentro del área. Enojado el público de Olimpia, ¿sí? Voy contigo. ¿Cuánto tiempo te agregó? 8 minutos más. Perfecto. 92. Y se va a agregar más. Sí, categórico. Sin dudas. Vamos a ir hasta el minuto 98 de partido. 92-98. A ver. 92 de 98. Siguen los reclamos. Siguen las protestas. Fútbol que se va parando. Y bueno, pasa esto, César, que se demora el juego. Y se demora y nadie se va como para agarrar el balón para la ejecución del penal. Se va ahora el 11 si no estoy equivocado. Quiero que me confirme. El 11 ya salió, César. Si es de Rubiñón, por lo menos. Por lo menos tienen un número 1. Bueno, vamos a ver. Cardoso. 15, el que te decía. Sí, señor. Cardoso Lucena para pegarle, Miguelito. Ahí va justamente el ex Cerro Porteño, que acomoda la pelota y que le puede dar vida a Cerro en este campeonato. 11, 12 pasos, 11 metros. Dos actores para una misma escena. Frente a frente, el Pica Lucena y Gastón Olveira. A ver si hoy se convierte de San Olveira. El Pica Lucena que le va a pegar. Atento toda la gente de Rubio Ñu y de Olimpia. Está frente a un paso importante el equipo ñuense. Va a autorizar Derlis López. Atención que va a autorizar Derlis López. Jugada de penal. A ver si termina buscando el árbitro. Ahora sí. Le pegó. Tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero. Tapó Gastón Olveira. Por eso el público se enloquece. Por eso el público festeja. No le pudo pegar. Tenía todo para ganarlo sobre el final. El Pica Lucena no pudo. Gastón Olveira. Es en San Olveira, César. Así mismo aparece San Olveira para detener el penal ejecutado por Ángel Cardoso Lucena. Me parece que le pesó mucho al Pica Lucena el penal. Para mí era para que le pegara Pedro Báez o Steven Pérez. Le costó mucho. Hay un saque manual que corresponde todavía al conjunto de Rubio Ñu. Rodi Ferreira levanta el centro a ver si le pega alguno. Pedro Báez que termina tocando el esférico, pero queda en manos de Gastón Olveira. 95 de 98. Pelota que levanta arriba. Otra vez el conjunto ñuense que no lo puede ganar. Está con un hombre más y no lo puede aprovechar. Ahí está Juanfer Alfaro. Aprovecha Juanfer. La descarga para Chalá. Recupera de vuelta. Se llevan puesto. Ahí está Chalá. A ver si viene el centro. El cambio de frente. A ver, no pudo hacer en su totalidad el cambio de frente. Vuelve a salir el conjunto ñuense. A ver, se viene Pedro Báez. Ya se adelantó Lucena. La termina picando el esférico. La descarga para que se venga por el sector izquierdo con Chalá. Chalá que se viene. El centro dentro del área. Pivotea Alcaraz. Se la deja para Leguizamón. A ver si puede llegar. Ahí estaba. A ver si puede llegar a buscar. De atrás Ventaverri. Nuevamente por derecha para Huito Quintana. A ver si está para su perfil. Levanta el centro, el corazón del área. De cabeza llegó. Le pegó. El rechazo fue defensivo. El rechazo de Blasi. Hay tiro de esquina para Olimpia. ¡Qué jugada! ¿Qué pasó de todo? César. Olimpia intenta llegar a ganar el partido también. El tercero, el primero del lado izquierdo del ataque de Olimpia, el córner. Va a ser tiro de esquina para el equipo de Olimpia. 96 de 98. Qué bien tapado lo de Olveira, ¿eh? Ahí se ve otra vez la jugada, Miguelito, ¿eh? Sí, muy bien tapado, la verdad. Arquerazo. Sí, señor. San Olveira que le está dando la posibilidad de Olimpia de mantener por ahora la punta.
Ahí se viene el tiro de esquina de cabeza por encima del travesaño. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Aquí llegó Olimpia, le pegó Juanfer Alfaro por encima del travesaño. Qué cerca que estuvo Olimpia, César. Y bueno, llega Olimpia en los últimos minutos, quiere último giro del segundero. 97 de 98, le queda un minuto más. Un minuto de vida. Olimpia más complicado en el juego. Atención que se viene Rubio Ñu. Desplaza por el sector izquierdo. Ahí va buscando, hay lateral. Y para mí que es para arriesgar todo para el conjunto ñuense, te digo. 4 más. 4 más entonces. Vamos a ir 4 minutos más. Entonces son 12, ¿verdad, César? 12 minutos de adición. 4 más se juega, Miguelito. 4 más. Hasta el minuto 102. Ahí estamos, 98 de 102. Va por derecha. Se viene. Ahí está Alcaraz protegiendo, recibiendo el esférico. Hay una falta. Sí, señor. Hay una falta del Pica Lucena entonces, que la cumple el árbitro principal. Alcaraz, qué momento de tensión. Partido extensivo, César, ¿no? Partido de ida y vuelta, no alto para cardíaco. Sí, señor. Un penal que mal logró Rubio Ñu, era para ganar el partido. No lo supo aprovechar. Por ahora va a ser salida para el equipo de Olimpia. Gastón Olveira. Todo el público de Olimpia de pie para aplaudir a Gastón Olveira en el penal. La alegría de un estadio. Jugadores de Rubio Ñu acalambrado. Sí, señor. Perfecto. A ver, déjame mirarlo de vuelta. Un poquitito más para arriba, así. Esa fotito y ya está. Perfecto. Ahí Miguelito también haciendo las ediciones. 99 de 102. A ver si se va. A ver si se puede. Sí, señor. Pelota que se pierde por un costado. Va a ser lateral que va a corresponder al equipo ñuense. 99 de 102. Qué momento, ya no me da la garganta, te diría Miguelito. De tanto de que va pasando los minutos. Va pasando los segundos. Partido de mucha intensidad, lo vi con Rey Electrosport y Más Deporte Paraguay. Con Ojo de Halcón, Rodi Ferreira que se va a encargar de buscar en el saque manual sobre el minuto 100 de partido. El saque manual por el sector derecho. Rodi Ferreira que lo va a cumplir. Rubio Ñu que lo quiere ganar y los puede ganar. Ahí está. La corrida, la pelota dentro del área, la peinan, del rebote, atención, la levanta nuevamente por arriba de cabeza, termina ganando como puede, a ver si se puede llegar a conseguir, consigue Rubio, pero con falta, sí señor, la falta de Alfonso, hay salida para Olimpia en su terreno de juego, 100 minutos de juego, César. Sí señor, a 2 minutos del final. A 2 del final. Sí, señor, ahora sí, Miguelito también con la foto. Muchas gracias. ¿Será esa la foto de...? Es la foto, ¿no? Ah, sí. Bueno. Sí, para mí que sí. Ahí está, en las manos del portero Olveira. De ida y vuelta al partido. Momentos apasionantes. La pelota que termina buscando Olimpia arriba. Rubio Ñu que rechaza como puede. 101 de 102. 1 del final. A ver si se adicionará un poco más, no creo ya. Creo que este es el último ya, César, ¿no? El último fue el 4. Sí, pero no creo que adicione más de 4, ¿no? No ya sería... Nos quedaríamos relatando hasta mañana. Le vamos a atropellar al árbitro. Sí. Esta es mala idea. Ahí está. Acuérdate que hoy estamos con la Liga Mexicana, el Clásico de México. Las Chivas ante América. A las 20:30 hora de México, 23:30 hora de Argentina, hora de Paraguay, hora del sur de América. Hay saque manual para el conjunto de Rubio Ñu. Pelota por arriba, le levanta de cabeza para Roj. Ay, no pudo Báez, era Pedro Báez. Otra vez saliendo para el conjunto de Olimpia al término. Ya estaremos, Miguelito, resolviendo todo lo que sea necesario. Ahí está el equipo de Olimpia buscando nuevamente por el medio. A ver si levanta el centro. Juanfer del rebote otra vez quedando ahí para Mateo Gamarra. Pelota que va dentro del área. Adrián Alcaraz que la peina de cabeza el arquero.
El arquero termina salvando. Monumental tapada de Frágueda. Llegó Olimpia al minuto 102. Hay tiro de esquina. Después de esta también quedó sentida el arquero Frágueda. Ay, 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 qué tapada se mandó el arquero Ñuense, César. Así mismo el cuarto corre, el segundo del lado izquierdo. Y esto ya no va más. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa con la decisión del árbitro. Estamos todos cansados, de verdad. El último cabezazo del partido. Ahí viene un tiro de esquina. Atención que se puede llegar a cerrar sobre el final. La sufre Rubio Ñu y va a empatar el partido. 0-0. Que le favorece al conjunto ñuense también, A ver qué dice el árbitro. Infla los pulmones. Marca el círculo central. Dejaron de correr, dejaron de funcionar. Acaba de terminar del partido. Final del compromiso. Empató el puntero. Tropezó el puntero. Se frenó Olimpia con este empate. Sumó un puntito Rubio Ñu y no lo pudo ganar. Lo tenía para ganar. Lo terminó salvando Olveira. Puntos de oro que ganó Olveira. Más que Olimpia ganó Olveira. Ha sumado un puntito para el puntero. Y mañana lo que va a hacer Cerro Porteño y Nacional también a las 20:30, que lo vas a vivir por las pantallas de Rey Electro Sport y Más Deporte. Final del compromiso. 0 para Olimpia, 0 para Rubio Ñu. Oscar, voy contigo. Claro que sí, mira, el partido estuvo interesante con los pudimos oírlo a través de los mensajes de Rey Electro Sport. Dice el último mensaje de Pablo Lukman, que escucha, estos referees están todos en contra de Olimpia. Creo que el muchacho le va a Olimpia. Y sí, porque Olimpia es un club muy popular también. Ya para meternos al postgame, quiero empezar con Miguel Ángel. En una palabra, ¿cómo clasificas el partido? Bueno, ahí ya lo voy a tener a Miguelito también con la adición. Primero quiero ir con César, si te parece, Oscar, también, porque... Una pregunta para César, en una palabra, ¿cómo clasifica el partido? Bueno, realmente un partido de alto voltaje. Una sombra negra que siempre Olimpia lo tiene enfrente. Esta vez esa sombra negra lo podía haber ganado, pero no lo pudo. Para mí, correcto el empate. Ahí sí le pregunto a Miguelito. Nada, un partido muy parejo. Después de que Olimpia se quedó con uno menos, se animó Rubio Ñu, tuvo el penal sobre el final, pero la figura de Olveira fue lo que brilló esta noche en el Defensores del Chaco. Bueno, para mí la suerte que tuvo Olimpia, de verdad, porque podía haberlo ganado Rubio Ñu, un partido que arrancó bien para Rubio Ñu. Lástima que no lo pudo ganar. No lo supo ganar y tuvo un penal incluso a su favor y no lo pudo ganar. Y bueno, la suerte a veces es así. Hoy no le tocó a Rubio Ñu, se frenó Olimpia el puntero y mañana lo que va a hacer Nacional Cerro Porteño. Atajate un partido de 6 puntos que se van a jugar a muerte en la olla monumental para alquilar balcones. Y ese partido va a ser fundamental para ambos. Si gana Nacional va a ser puntero. Si gana Cerro lo va a alcanzar a Olimpia. Y bueno, y después lo que va a ser el superclásico. Te digo, para alquilar balcones el próximo fin de semana. Por eso también me parece que queda todos los condimentos. Olimpia ya se queda a esperar el clásico que es el sábado. El superclásico del fútbol paraguayo para el próximo sábado, el 21. De hoy en 8 estaremos en Asunción, en la olla monumental también para ese compromiso. ¿Y te parece, mi querido Oscar, también? Lo quiero dejar a César también para agradecer a nuestros patrocinadores en el día de la fecha. Un partido emocionante, César, Agradecimientos a todos nuestros patrocinadores. Hoy por el 14 de febrero tuvieron mucho trabajo, ¿no? No, realmente un partido maravilloso, un partido de ida y vuelta, donde siempre queremos ver un partido donde para mí no percutió, no perjudicó. Para mí fue penal dentro del área. Fernando, hablamos de él y Fabián López. Pero rápidamente, vamos a lo que es la sub-20, sudamericano sub-20 femenino. Ya están las llaves, clasificó Colombia, Venezuela, Paraguay, en el grupo A, en el grupo B, Argentina, Brasil, Ecuador. El lunes ya se programó la primera fecha, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela y Paraguay, Brasil, Julio. Perfecto, muchas gracias, César. ¿La figura del partido? Para mí me
gustó Richard Ortiz en el equipo franqueado, a pesar que el mérito lo tiene todo Gastón Olveira. Y me gustó durante estuvo en la cancha el 11 Juan Jiménez. Sí, para mí también Juan Jiménez, Gastón Olveira y lo de Richard Ortiz. Lo mejorcito para vos, Miguelito. Nada, Olveira, sin duda alguna. Bueno, el arquero entonces se lleva el podio en este partido. César, nuestros patrocinadores para agradecerles antes de retirarnos. Sí, señor, a Pelotas Gol TPI, a Aire Soluciones Inmobiliarias, a Gemelos, a Golden Seguridad Privada Física, a Clínica Privada, Moreno Sorero, Luz Baja, Diseño, Impresiones, Tabal Renta Car de Richard Rolón, La Consentida del Patrón, Cerrajería General Santos, Copetín León, Petropar Bon Poleski, La Ponderosa, Tania Tabarelli, Chispería Oscarcito y la gran cena que hoy fue suspendido por la inclemencia del tiempo, pasa para el 21 la gran cena de aniversario del Club General Caballero de Campo Grande, organizado por la Mutual, los chicos de la Mutual, para el 21 de febrero, el próximo sábado, Julio. Bueno, pero eso es una buena noticia también, porque termina el Superclásico y nos vamos todos para la Mutual. Y ahí vamos a festejar dos cosas, ahí vamos a festejar que hubo Olimpia o de Cerro, y después está la cuchipanda, la farra. Sí, señor. Ahí estaremos entonces seguramente compartiendo también en la gran cena, en la Mutual, que ya mencionó César también, el próximo fin de semana. Agradecemos tu trabajo. ¿Ha quedado algo, César, antes de despedirte también? Mañana estaremos de vuelta, 20-30 horas para Cerro Nacional. Un partido para alquilar balcones mañana. Sí, señor, un gran partido. Ahora, allá en el Pick City, Ameliano está recibiendo al Deportivo 2 de Mayo, que el próximo martes tiene un duro rival, otro peruano, que es el Sporting Cristal por Precopa Libertadores. Correcto, muchas gracias, César, también a todos nuestros amigos. Despedimos tu trabajo, César, gracias. Nos vemos mañana. Hasta la próxima, si el Altísimo Señor lo permite. Ahí está, se fue César. Estaremos hoy también con la Liga Mexicana, con el Clásico, a través del Rey Electro Sports. 20-30 horas de México, 23-30 horas de Argentina. A todos nuestros amigos mexicanos por Argentina, por Paraguay también lo van a poder escuchar a través del canal del Mundial, Rey Electro Sports. Las Chivas América, ¿es así, mi querido Oscarcito? Sí, en lo que es la rama varonil, y la verdad mañana tendremos el clásico de Paraguay, Cerro Porteño contra Nacional. Mi querido Julio, creo que el problema no eres tú, soy yo, mi querido Julio. Bueno, ¿Recuerdas que en una representación te dije que te tenía que llevar a hacer una limpia? ¿cómo? ¿Recuerdas que en una retransmisión te dije que te iba a llevar a hacer una limpia porque no caían los goles? Sí. Pues otra vez llegué yo y volvieron los 0-0, entonces no eres tú, yo. Ahora te entendí. No, es verdad, y a veces es la suerte así, pero mañana a lo mejor ya va a haber gol. Mañana sí, yo creo que uno de los dos va a tener que ganar, Cerro Porteño Nacional, si quieren ponerse a buscar el título de campeón. Creo que mañana Cerro Nacional va a ser para alquilar balcones. Dejamos de despedirlo a Miguelito también. Agradecimientos también para él, porque de verdad hizo un gran trabajo, un gran mérito también. Gracias por acompañarnos, Miguelito. El día de mañana nos reencontramos de vuelta. Así es, vamos a reencontrarnos mañana, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Perfecto, ahí nos despedimos entonces por acá con Miguelito Almirón. Nos vamos, Oscar. Nos vemos, Julio, nos vemos el día de mañana con la retransmisión aquí en Rey Electro Sports. Le damos primero las gracias al equipo por dejarnos laborar y le damos las gracias a todos a los 3.248 personas que estuvieron aquí en esta retransmisión. Muchísimas gracias. Y Julio, nos vemos el día de mañana. Perfecto, muchas gracias a todos nuestros amigos por el continente. Muchísimas gracias por compartir nuestro trabajo a través de Más Deporte Paraguay, a través de Rey Electro Sports. Para todos nuestros amigos de Estados Unidos y el mundo, el canal del Mundial. Mañana nos estaremos encontrando 20 horas, hora de Paraguay, sería 17 horas de Estados Unidos y México también. 3 horas de diferencia nos separan del continente norteamericano. Y bueno, al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. En nombre de César Ramón Arévalos, en nombre de Miguelito Almirón, en nombre de Oscar Quintana Juniors, les dejo, se despide su amigo de siempre, Julio Alberto Caso. Que tengan un feliz resto de jornada, feliz día de San Valentín, feliz día de el amor, la amistad,
de todo lo que puedan llegar a festejar, a no tomar demasiado, a cuidar la vida, que siempre nos da un privilegio importante. Y mañana, sin falta, nos estaremos reencontrando para el partido de Cerro Porteño Nacional por la quinta fecha del torneo Apertura 2026. Muchas gracias. Permiso, Oscarcito. Que tengas buena jornada, Julio. Cuídese, por favor.